mucho aconteciendo en las últimas horas. Por fin, corazón, por fin se pudo cerrar la avería, se arregló, se reparó la avería, pero recuerden que como el tubo hubo que secarlo, hubo que cerrar todas las válvulas, en lo que se vuelven a abrir y llega él y se formaliza o se restablece con normalidad el suplido de agua potable, va a tomar algunas horas adicionales. Ya algunas áreas de los municipios impactados, luego de la rotura esta en Manatí del supertubo, ya han ido, se ha estado restableciendo parcialmente el suplido de agua potable en lo que son los municipios de Arecibo, Barceloneta, Manatí y subsiguientemente San Juan. Y saben que esto impacta inclusive municipios tan distantes de esta área de la avería como hasta Junco, nos dijo en estos días el presidente de la AAA, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González. Y hay que decir con esto que evidentemente se cumplió el pronóstico, se informó a la ciudadanía lo que estaba pasando, pero están vigilantes, porque recuerden que con esta reparación y esta soldadura, ahora la presión puede aumentar porque esas roturas en ese tubo se van dando paulatinamente y en tanto y en cuanto tú repares en un sitio, eso te pudiera provocar que haya más presión en otros, en esa continuación de ese tubo, y están vigilantes ante otras averías que pudieran haber. Así que cuidado, mantengamos los planes todavía para propósitos en caso de que hayan averías adicionales y no bajemos la guardia como no la está bajando ciertamente el presidente ejecutivo Luis Reinaldo González y Delgado allá en la corporación pública para propósitos de continuar monitoreando lo que es esa línea de abasto y suplido del agua potable para muchos de nosotros puertorriqueños. Ayer trasciende y uno de los momentos culminantes en cualquier sala de un tribunal, ayer se determina causa para juicio contra la madre de la joven que le dio muerte alegadamente, ¿verdad? O ya va para juicio. O sea que está bastante adelantado. Ya han pasado 2 vistas donde 2 juezas distintas han determinado que en efecto aquí hay causa para al menos 2 delitos, el de la ley de armas y el de asesinato, que implica premeditación. Y ayer en esa sala del tribunal de Ay Bonito ante la jueza Marielén Padilla Coto hubo varios testimonios y ya había habido unas contradicciones entre algunos de ellos, pero me parece que el del patólogo forense particularmente fue uno muy revelador y devastador para propósitos de lo que fue el evento violento particular, más allá de los elementos de premeditación, de quién participó, de cómo se pusieron de acuerdo, de cualquier otros eventos previos a que se le diera muerte a Gabriel Nicole Prats. Evidentemente fue allí donde se determinó que cerca de 11 heridas punzantes, algunas más responsables de otras o más sustanciales para propósitos de establecer la responsabilidad criminal. Y mientras yo escuchaba este testimonio particular ayer y la actuación quizás coordinada de varias personas, adultas y menores de edad, yo me decía, pero si no se ha establecido aquí en tiempo y espacio que esa persona, entiéndase Elvia Cabrera, madre de Antoniesca, propinó alguna punzada, alguna puñalada con ese objeto. Hasta ahí, ¿verdad? En tanto y en cuanto había ido narrándose lo que allí ocurrió. Y cómo, ¿verdad? A muchos le pudiera levantar bandera, porque esta persona está acusada de asesinato, si hasta ahora no se ha pasado prueba de que cogió un arma y apuñaló a la joven, ¿verdad? Y eso razonablemente, obviamente lo estoy haciendo con toda la intención, yo sé por qué, y les voy a explicar, ¿verdad? Y usted puede pensar, pero es que si ella no estuvo allí y empuñó un arma y le propinó puñaladas, ¿por qué está acusada de asesinato? Pues miren,
Esto tiene que ver con el Código Penal, con la legislación que tiene que ver para con estos eventos. Hay personas que no necesariamente, naturalmente provocan el daño a la persona que la hace perder la vida o inclusive a veces en cuanto a agresiones, pero facilitan y ponen en movimiento el hecho que produce al final una muerte. Y aunque no haya sido la persona que haya empuñado el arma o haya provocado la agresión, sin esa participación sustancial y material de los eventos que pone en movimiento los hechos que provocan la muerte, se les imputa lo que se llamaba una coautoría, de cierta manera, ahora tiene otra, pero sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Sin la participación, se determinó ayer, de Elvia Cabrera, la joven Antoniesca, su hija, no hubiese estado en posición y no hubiese tenido todos los elementos para provocar esa muerte. Sí, hay un acto voluntario de otro ser humano, en efecto, pero sin que, y fue lo que ayer se pasó prueba allí, sin que Elvia Cabrera no lo hubiese facilitado esa arma punzante, de acuerdo a lo que allí se dijo en esa sala, a la joven, esta otra no le hubiese dado muerte a Gabriela a su vez. Por lo tanto, se entiende de que es una participación material importante y que sin que hubiese ocurrido eso, no se hubiese provocado la muerte. Por eso es que se le imputa el asesinato, por eso la ley de arma también, porque parece que la sacaron de un bulto, la llevaron. Y sigo haciéndome la pregunta, si esto era una gira de jóvenes o un encuentro antes de comenzar las clases o lo que fuera, allá en agosto, ¿para qué caramba alguien llevaba objetos punzantes? ¿Quién los preparó con antelación? ¿Quién tenía la mente formada, la mente criminal, lo que nosotros le llamamos el mens rea, porque es un término en latín, que es cuando ya tú conformas una intención en tu mente para llevar a cabo actos delictivos? Y cuando eso antecede a dar muerte a una persona, ahí está el elemento de premeditación que requiere el asesinato en primer grado. No fue que de momento te confrontaste con una situación y defendiendo tu vida o de alguna manera, que un poco lo que se trató de traer ayer por parte de la defensa, me parece que acertadamente no lo lograron, de que esto había sido en el furor de una pelea y que tanto Antoniesca como Gabriela habían, ¿verdad? Se habían una pelea. El problema es que había más gente y no necesariamente estaban defendiendo a Gabriela, la joven que se le dio muerte. Entonces, esta parte es importante porque evidentemente Antoniesca tiene quizás un grado más de responsabilidad, habiendo provocado golpes, laceraciones y también las heridas punzantes. Pudiera haber otras personas que todavía no se sabe por qué tampoco han enfrentado cargos. Yo se los puedo decir. Evidentemente están cooperando para freír en aceite a Antoniesca y a Elvia, y ellos quizás que su responsabilidad sea limitada. Hay otro joven apuñalado también que no se ha sabido qué ha pasado con él. No obstante, y para culminar esto y dar paso a otros asuntos, porque hoy hay noticias para tirar para arriba. En este caso, se determinó que sin la participación material de Elvia Cabrera, la madre de Antoniesca, que le facilitó el arma punzante y que no se sabe quién la preparó, eso más adelante en el juicio. Aquí lo que había que probar es que hubo esas puñaladas y que esas dos personas que se les había imputado haber estado allí y provocado esos hechos, en efecto lo hicieron. Y por eso es que la juez se vio en la obligación de tener que determinar causa, porque no se tiene que saber todos los elementos. Solamente que se haya cometido la conducta que el fiscal puso en ese papel, o la fiscal, o los fiscales, y que quien haya realizado esa conducta que provocó y culminó en una muerte, hayan sido esas personas imputadas. En este caso, como se separaron los eventos por la razón de la procesabilidad y de si era menor o no, pues a cada una se les imputará las circunstancias. No necesariamente hay que presentar la misma prueba para las dos, pero ya habiendo una determinación de causa para la mamá y que la mamá parece que lo único que hizo fue facilitar el arma, pues para la otra le va a ir pesado. Va a estar complicado no determinarle causa por cualquier otra razón a la joven. Eso es mi interpretación. No obstante, ya tenemos esa determinación. Ahora pasaremos a la etapa de juicio. Pueden pasar muchas cosas. Puede solicitarse prueba exculpatoria, puede darse una declaración de culpabilidad. Pueden ocurrir un montón de cosas de aquí a que comience el juicio y veremos a ver qué ocurre en cuanto a eso y qué va a ocurrir con la joven. Porque si en efecto se lograra probar
en esa vista de determinación de causa, esa vista de causa probable, que es la que viene ahora y la que ocurrió ayer para la madre, ahora vendrá para la hija, se determina que en efecto esto fue en la furor de una pelea y que habían unos elementos adicionales que causaron que esa mente de esa joven Antoniesca, dentro de todo el revolú que había y que estaba pasando allí, fue que ella no fue premeditadamente a darle muerte y que fue el producto de una pelea, pudiera interpretarse que es lo que se llama un asesinato atenuado, que no hay esa intención previa. Está cuesta arriba, pero de eso materializarse, y esto hay que decirlo, volveríamos nuevamente a juzgarla como menor y allí, porque cuando ella es mayor de edad ahora, pero cuando ocurrieron los eventos era menor de edad. Y entonces es otro panorama distinto con otras consecuencias distintas. Habiendo habido ya la determinación de causa, y para no extenderme mucho más, es sumamente probable que a la joven también, que fue la actora, que parece ser la actora principal, la actriz principal, para que no me griten y me regañen, evidentemente estaría mucho más complicado, o muy complicado determinar que no hay causa en cuanto a la joven y sí en cuanto a su mamá, que facilitó el arma, pero por el relato que existe y el relato del patólogo forense, que fue sumamente devastador en términos de dónde y cómo, hasta en la cabeza esa muchacha tenía apuñalada. Apuñalarle en la cabeza con el cráneo y todo es más complicado, hay que hacerlo con fuerza. Pero veremos a ver qué pasa ahora en el caso de Antoniesca, qué otras cosas pudieran levantarse en esta etapa de los procedimientos, ya habiendo una determinación de causa para juicio contra su madre. Y mire, esto hablé ayer, se suscitó un evento el pasado miércoles allá en Jugando Pelota Dura, los que me ven todos los días lo recordarán, entre el expresidente de la UTIER, el señor Ricardo Santos, y el mantenedor del programa donde yo también colaboro aquí en las noches en Tele 11 de Jugando Pelota Dura, por razón de cómo de este cargo nuevo que aparece en las pensiones, en la factura mensual sobre las pensiones de los jubilados, y que les decía que esto es sacarse del bolsillo izquierdo y ahora lo voy a pagar con el bolsillo derecho, pero sigue siendo el mismo pantalón. Se sigue sufragando con gasto y dinero público que se recauda a través de las contribuciones sobre ingresos, el IBU y tantas otras cosas, tantos otros impuestos que le llegan y nutren el fondo del gobierno, como las pensiones también de los otros jubilados, porque ese fue el contrato que se hizo con ellos. La gerencia autorizó que ese era el contrato, que se iba a hacer con los empleados de la UTIER. Y quizás se les pagaba un poquito más, tanto en sus sueldos como en sus pensiones, porque estaban haciendo un trabajo peligroso. No todos, antes de que vengan a levantar eso, no todos. Habían ¿verdad? Secretarias, no todo el mundo estaba en la línea viva bregando con corriente, ni en las emergencias en la calle bajo agua, sol y sereno. Pero se les reconoció eso, ¿verdad? Y les digo, ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. La realidad es que las administraciones de turno y los directivos de las autoridades de energía eléctrica y las juntas de gobierno que estuvieron en esos momentos aceptaron eso y ese era el compromiso. Pero aquí va más allá y les digo que les robaron a los empleados y a los pensionados también. Porque el acuerdo, el contrato era que se le iba a retener una porción del salario, cosa que se hizo, y se iba también a identificar una partida complementaria y el patrono, entiéndase la Autoridad de Energía Eléctrica, enviaba esas dos porciones, la que se les retuvo de cada cheque a cada empleado, además la aportación que ellos tenían que hacer por contrato, y eso se mandaba a un fondo. Y ese fondo privadamente se invertía. Se hacían inversiones con riesgo. Pero si algo probaron es que ese fondo, el manejo de ese fondo, a diferencia de cualquier otro fondo de pensiones, se manejó efectivamente, porque desde el 2012 se dejaron de hacer las aportaciones a ese fondo, las que se le sacaban a los empleados y las que la autoridad tenía que enviar correspondientemente. Y no fue hasta el 2020 que tuvieron que declarar insolvencia porque se les dejó de enviar esas cantidades mensuales. Y las pensiones antes se pagaban de ahí, de ese fondo que estaba bien invertido y estaba súper sólido. Y en eso Ricardo Santos tiene razón. No en el estilo y la manera en que increpó y casi parece sugerir que allí va gente paga a dar su opinión y que es sesgado la discusión en Jugando Pelota Dura. Nada más, o sea, es descabellado pensar eso. Y en la manera que lo hizo fue muy irrespetuoso, hay que decirlo.
Pero su planteamiento y su molestia es real, porque cuando la gente se indigna, incluyendo mi hermano Ferdinand Pérez, de que ve ese gasto ahí, en esa línea de la factura, tendría que indignarse igual cuando se sacaba dinero del Fondo General para el pago de esas pensiones, que son 25 millones de dólares mensuales, de esos 12.500 empleados. Pero nos tenemos que indignar igual cuando los otros 3.000 pensiones también, o 30.000 pensionados, debo decir, reciben su pensión de la autoridad, del Departamento de Hacienda, del Departamento de Salud, de la policía, de los enfermeros, de todos los pensionados que existen, de esos 30.000 pensionados. Que la pensión de esos 30.000 jubilados no es la misma que las de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estipulado, ni las del fondo tampoco, ni las de acueducto, ni las de otras corporaciones públicas que existen, porque esas corporaciones públicas deben operar con fondos privados y por eso podían hacer un poquito más. Eso está carente en la discusión y no se trae ese punto. Y yo lo conozco bien porque, como les digo, siempre levanto mi prejuicio. Yo tengo 2 pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica en mi casa y por tanto conozco de lo que estoy hablando, conozco el sistema y la realidad es que indignación por tener que pagar estas pensiones, pero nadie nos dice que ya las pensiones se las estamos pagando con dinero público. Y las seguiremos pagando con dinero público porque ese fue el contrato que hicieron las administraciones de turno. Y usted puede pensar, yo no estaba vivo cuando se hizo eso. Pues, pero eso propendió a que tengamos un sistema que es deficiente y pudiera mejorarse, sí, pero por eso están esas cafeteras ahí en todo el norte y el sur de Puerto Rico y le llega luz a su casa por muy remota que sea. Porque ese fue el contrato también. Y si levantamos una cosa, también levantamos otra. Hay países en el mundo en que el sistema no es así. Y usted tiene que hacer una aportación privada para que le llegue la luz y el agua a su casa. Eso tampoco se lo va a decir. Nosotros como país, en una movida de socialdemocracia, decidimos que por muy remota que sea la comunidad, se le va a llevar los servicios básicos allá a costo del dinero público. Entonces no nos puede gustar eso y por otro lado entonces condenar el gasto que se hizo en las personas que forjaron e hicieron eso. Hasta que duren, hasta que se despidan de esta tierra. Y cada vez van a ser menos porque ya esos empleados, no, lo que queda es una minucia de lo que queda en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eventualmente eso va a ir bajando. Pero ¿por qué como país también legislamos para identificar un fideicomiso para las pensiones y se les está aportando a esos efectos por parte del gobierno con dinero público para que en su día también se comporte como se comportaba el fondo de pensión de la Autoridad de Energía Eléctrica? Nadie les va a decir eso. Poca gente entiende este tema. Y sí, hay intereses creados porque había que privatizar la autoridad, que no es una privatización lo que se dio, fue un modelo distinto. Y eso incide en el problema que tenemos hoy día y los retos financieros particularmente. Pero vamos a ver dónde queda eso porque ya salió el presidente del Senado a identificar 2 fuentes de cientos de millones de dólares que puede resolver el asunto del impuesto al inventario para los municipios y puede resolver también esta situación de las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. No fue el gobierno, no fue ningún secretario. Tuvo que venir el presidente del Senado a decir, mira, si aquí hay dinero. Y una de esas fuentes, que es el del arbitrio del ron, además del Puerto Rico Trust Fund, que hemos estado engordando ahí sin utilizarlo para nada, pudieran resolver o aminorar, mitigar estas controversias, porque aquí todo el mundo tiene que poner de su parte. Nos lo identifica el presidente del Senado de esos efectos. Veremos a ver si la Junta, ¿qué tiene que decir? Porque ha estado callada en estas 2 cosas y no es para menos porque esto llega al tribunal y va a incidir en los recaudos o las ganancias o la estabilidad financiera del sistema eléctrico a futuro, cualquiera que sea el futuro de eso. Y es lo que el planteamiento que se está haciendo ante la jueza Taylor Swain, que ya está condenadita y dijo, vamos por aquí, este es el calendario, tienen hasta este día para presentar sus posiciones, todas las partes, y vamos a resolver lo que hay. A ver quién está diciendo la verdad. Y no me presenten más gráficas.
ni me presenten más presentaciones de PowerPoint. Yo quiero ver los estados bancarios. Yo quiero ver los estados auditados, certificados, que alguien puso su firma ahí bajo juramento. A ver quién está diciendo la verdad, a ver quién está enviando el dinero y quién no. Y en esa realidad, la representación de Luma Energy acude al tribunal nuevamente y trae unos asuntos bien particulares y dice, aquí está la información, aquí está el estado bancario. Me deben 305 millones que el gobierno no me ha pagado. Y la gobernadora insiste a mitad de esta semana de que a ellos no se les debe nada. Y está la narrativa nueva ahora, impulsada y propulsada por el zar de la energía, Josué Colón, y por el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, de que aquí el problema es de la facturación. Que a Luma también se les contrató para facturar y que el almuerzo cuesta 8 pesos y ellos cobran 5. Y nos dijo aquí Víctor Pared que los está llamando a capítulo a ver si es que están cobrando los 8 y se están quedando con los 3 ellos. Y que eso va a ser parte de la vista pública de la semana que viene. Entonces, dentro de lo que está levantando la representación legal de Luma, es algo que yo le vengo diciendo hace meses desde aquí. El asunto de las manos limpias y las manos sucias. Esto es lo que se llama la mala fe. Y en el derecho que rige los contratos, todos los contratos, la mala fe es muy mal vista y hay unas consecuencias nefastas para quien actúe de mala fe después de haber llegado a un contrato. Nefasta, muy seria, y las vamos a terminar pagando nosotros. Y dentro de esa mala fe está el asunto de que yo no te estoy poniendo a ti en posición de tu poder cumplir en un contrato en el cual yo entré contigo. ¿Y qué situación más material que cualquier otra de que no te dé el recurso económico para que tú puedas ejecutar? Y el problema es que las acciones recientes de esta administración parece ir en contrario de lo que dicen. La gobernadora dice, yo no le deudo nada al consorcio. Este gobierno no le deuda nada. Pero le hicieron una transferencia de 77 millones de dólares y en los próximos días le van a hacer una de 93. ¿En qué quedamos, gobernadora? ¿En qué quedamos, ingeniero Josué Colón? ¿En qué quedamos, Francisco Domenech, director de AFAF y secretario de la Gobernación? ¿Se les debe o no se les debe? ¿Por qué estamos corriendo a enviarle transferencias de dinero ahora que te están llevando al tribunal para que puedas presentar los documentos acreditativos, no una gráfica bonita que se haga en PowerPoint? El documento acreditativo bajo juramento de que se hicieron las transferencias conforme les obliga el contrato. Y hubo que despedir empleados, parece, y hubo que tomar otras medidas que revirtieron las mismas cuando le dijeron, tranquilo, que te voy a hacer las transacciones en estos días. Entonces, es por un lado de la boca una cosa, por el otro lado otra. Mientras tanto, obligan a deponer a la secretaria del DACO, que está llevando el reclamo por los enseres, y ahora se complica porque ella es la abogada principal del Estado, pero también ahora va a ser testigo a ver si el gobierno se está poniendo de acuerdo para llevar a cabo esa mala fe. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y estaba hablando de esta situación de Luma y de la administración de Jennifer González y todos los actores que están, ¿verdad?, incidiendo aquí. Y hay unas cartas entre unos y otros en las últimas horas. Yo les decía la semana pasada, cuando trasciende la revocación o revierte su posición Luma, de que iba a activar las brigadas de la madrugada, de horas de la madrugada, previo a que despidiesen los empleados, que había un reconocimiento implícito ahí, más allá de revertir su posición anunciada previamente, de que en efecto había una deuda y que se le debía dinero al consorcio. Y no es hasta ayer que el ingeniero Josué Colón aborda esa situación que está contenida en esa carta y lo dejó pasar, y yo le dije que más allá de revertir la posición, ahí en ese documento había que combatirlo. Si es que la posición del gobierno era correcta, era ese el momento de decir, no, espérate, tú puedes revertir tu posición, pero yo a ti no te debo nada. Y eso no se hizo hasta ayer. Y eso va a tener también su repercusión, más allá de los desembolsos que se han hecho en las últimas horas y que son públicos, porque la transacción de banco usted no la puede esconder.
Pero todo eso va a tener que ver nuevamente y va a terminar en la sala del Tribunal Federal, más allá de lo que puedan hacer los tribunales aquí. En la línea telefónica tenemos a el expresidente de la Cámara de Representantes, un municipalista consagrado, don Jaime Perelló y Borrás. Buenos días, Jaime. Buenos días, Thierry, y a todo el pueblo de Puerto Rico. Saludos. Qué bueno escucharte. Mira, hay una columna, quería empezar con eso, de Eduardo Batia, del municipalismo, que la respuesta es municipalizar, y eso es como que hablar malo en este momento cuando los municipios están a punto de quedar sin insolvencia, ¿verdad? Y quería hablarte de esto antes de pasar a lo que es el resto de, ¿verdad?, de la discusión que tiene que ver con energía, con el impuesto al inventario y con tantas otras cosas de esta semana. ¿Se pudiera hablar de municipalización con estos tiros y con estas deficiencias financieras, por decirlo de cierta manera? Bueno, lo que pasa es que cuando tú hablas de garantizarle al ciudadano que tenga servicios de primera calidad, ¿no? Los servicios del gobierno, obviamente el gobierno ha fallado dramáticamente en los pasados años en garantizar esa calidad de servicio a la ciudadanía. Claro, hay unos retos grandes que tiene el país, ¿no? El problema de la quiebra, el problema de la estabilidad del gobierno, pero no cabe la menor duda que en la medida que tú le das a los municipios unas garantías y le das unas facultades para garantizar una calidad en los servicios donde se pueden medir de manera más efectiva, pero los municipios siguen siendo una opción, porque la realidad que el reto principal que tienen los municipios hoy es cómo el gobierno central ha sido incapaz de ser efectivo en la gesta de gobierno, pero cada vez le sigue quitando más recursos a los municipios en la incompetencia del Estado. Así que yo creo que la municipalización sigue siendo una realidad, primero para garantizar los servicios y que sean más efectivos y que sean más económicos. Así que yo no lo descartaría. ¿Quién está llenando los oasis? ¿Quién está llevándole agua a la gente encamada en las casas ahora mismo, Jaime, con la avería que hay en el supertubo? ¿Quién? Los municipios. Los alcaldes. Los municipios. Con los recursos minados que tienen. Los alcaldes con los recursos minados y con sus propios recursos, porque un alcalde, ante una realidad, de una necesidad de un servicio, el alcalde no mira para el lado, el alcalde vive allí, le pasa por el lado a la situación todos los días, claro, cualquiera que sea, ¿no? Constantemente. Y hoy por hoy, los municipios de Puerto Rico, los alcaldes, están dando una gran cantidad de servicios con cero aportación del gobierno central, cero aportación del Estado. Así que la realidad es que la municipalización, la descentralización, la maximización de los recursos a través de los municipios es una realidad palpable y que todos los días se demuestra, como bien tú dices. Ciertamente. Mira, esta situación de esta pugna legal, esto parece que nos va a salir caro de vicio, mano, porque es que seguimos hablando, y yo llevo hablando de este concepto, lo he hablado contigo en privado y públicamente, del asunto de la mala fe manifiesta y al punto de que van a deponer a Valery Rodríguez Erazo, secretaria del DACO, para ver si se pusieron de acuerdo en Fortaleza para dar por terminado, conforme a lo que se prometió en la campaña, con el contrato de Luma. Y sigo levantando el asunto del trato distinto para con Genera, Jaime, y te lo complico. Porque en estos días había habido una orden de la juez Carreño Col con un chiquimangue a la Comisión de Practicaje por la Seguridad de la Bahía de San Juan. Y le dijo, pónganse para su número porque eso es responsabilidad de ustedes de que ese proveedor de gas natural, entiéndase NFE Energía, haga lo que tiene que hacer conforme a lo que se obligó en ese contrato. Y parece que se siguen pasando por el forro a la juez y el acuerdo que firmaron en cuanto a los remolcadores. Y ahí están los pilotos ayer. Fue la portada del periódico Metro que dicen todavía esta gente siguen incumpliendo. No solamente lo que se obligaron previamente, sino también la juez la orden de la juez Carreño Col reciente. Pero con ellos no pasa nada y hay que renovarle el contrato a más años y más dinero, cuando están demostrando una conducta temeraria también. Pero a
a Luma hay que sacarlo a patas por fundillo. Explícame eso. ¿Cómo le explicamos eso al marciano? El trato distinto de un operador y otro cuando alegan que tienen deficiencias e ineficiencias en la manera de operar. La realidad es que uno no encuentra explicación, ¿no? O sea, la única explicación aquí es que hubo una promesa de campaña de eliminar el contrato particular de Luma y el gobierno de Puerto Rico, toda su acción desde que ganaron las elecciones hasta el día de hoy ha sido cumplir esa promesa de campaña sin importar las consecuencias nefastas para la estabilidad del sistema eléctrico y la calidad de los puertorriqueños, porque ni una cosa ni la otra. O sea, la realidad es que tiene dos entes privados que tienen que asumir una responsabilidad y que hoy por hoy, de cada 10 falta de energía en Puerto Rico, de cada 10 apagones, la realidad es que 8 tienen que ver con Genera, no con Luma, que es el que tiene la responsabilidad de generar la electricidad. Entonces, lo que siempre hemos dicho tú y yo, o sea, la realidad es que si el gobierno de Puerto Rico identifica alguna falta, una falla de un ente privado o una privatización en cumplir con un contrato, bueno, pues ejecute. Pero la realidad es que hemos perdido 9, 10 meses maravillosos de un gobierno para estabilizar un sistema eléctrico, para lograr una mejora. El sistema eléctrico de Puerto Rico se ha perdido en una disputa que es una cosa más personal que cualquier otra cosa. Y al día de hoy, yo todavía no he visto todavía al día de hoy, una reunión donde esté el gobierno de Puerto Rico, donde esté Luma, donde esté Genera, donde esté la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, para adelantar una agenda de reconstrucción del sistema eléctrico. No lo hay. Hemos perdido tiempo valioso por una disputa y por una promesa de campaña que lo que está haciendo es afectar al pueblo puertorriqueño. Yo no sé cómo todavía el gobierno se cree que el pueblo le cree en totalidad sus acciones. Pero fíjate, Jaime, ayer yo le dediqué a este tema 1 hora aquí con el representante Víctor Párez Otero, presidente de la Comisión de Gobierno, que a su vez lleva varios cuatrienios dándole consecución a este tipo de asunto. Y me dijo varias cosas y quiero ir por aquí porque ya, si bien a la administración pudiera convertírsela en una tormenta perfecta de acuerdo a lo que prometió en la campaña, también para el legislador lo es. Y ya ha salido Tomás Rivera Chats hablando de lo que es los fondos para sacar la pensión de los jubilados de la factura y de tantas otras cosas también. Pero ya se ve que también, y me decía ayer Víctor Párez, el asunto de la ineficiencia también del negociado en hacer lo que debería estar haciendo, en tratar de ser el regulador en favor del pueblo y de fiscalizar mejor los aumentos que admitieron en la vista pública de la semana pasada en el Senado, de que no tenían la mejor información para autorizar esos aumentos. Entonces, en tanto y en cuanto es a donde quiero llegar, esto ya se convierte en una prerrogativa legislativa de que el legislador diga, oye, espérate, yo me tengo que meter ahí porque están pasando cosas de acuerdo al marco jurídico que se aprobó en administraciones previas y esto nos está afectando a todos y para algo me trajeron aquí. Entonces, tengo que pausar, Jaime, pero quiero ir en cuanto a eso porque a veces la gama de legislación y las propuestas legislativas puede ser muy amplia y le toca a figuras como la que tú ocupaste en un momento dado decir, déjame ver qué se puede hacer, qué es viable, qué no, la realidad fiscal. Y hay muchos otros aspectos y parámetros a considerar cuando vienen las propuestas de los legisladores, cómo se encausan, qué se presenta, cómo se lleva a cabo ese diálogo, que pudiera ser aceptable también por el Ejecutivo. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos dialogando con el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló y Borrás. Y Jaime, quería traer e insertar el elemento legislativo en cuanto a la multiplicidad de propuestas que pueden salir de aquí. Preguntaba ayer también si el regresar a un modelo público que sirvió bien durante un tiempo es una opción, parece que no. Cuán fácil sería encontrar otro operador distinto y cuán pronto lo pudiéramos tener, cuánto va a costar. O sea, aquí hay una gama para el legislador, una cantera amplia para ¿verdad? Presentar sus propuestas y muchas veces le toca al líder legislativo
decir, pues mira, esto ya se radicó en el pasado, quizás no voló. O sea, cuando traían asuntos así complicados y había de momento una bonanza de legislación, ¿cómo se maneja eso desde el rol que tú ocupaste como presidente de un cuerpo legislativo? Bueno, yo creo que es importante, ¿verdad?, en un sistema republicano de gobierno, Sí. volver a hablar, como hablamos la semana pasada, de lo importante de la rama legislativa en el proceso de gobernar y de fiscalizar al Estado. Ya. Y si bien es cierto que el gobierno de Puerto Rico, el Ejecutivo, lleva todo este año en una agenda clara de poder justificar la eliminación de un contrato, siempre tú y yo hemos hablado que en muchas ocasiones el adulto en la casa han sido los presidentes de los cuerpos, tanto Tomás Rivera Chatz como Johnny Méndez, que en momentos muy críticos ellos han dado una estabilidad en lo que está pasando en el gobierno. Esta vista pública, como va a ocurrir el martes, si no me equivoco, de esta comisión, si ya el presidente de la comisión ya está claro que su agenda es tratar de justificar la acción del Ejecutivo para la eliminación del contrato, no creo que esté haciendo la labor correcta. O sea, la realidad es que sí, bueno, y lo hemos repetido aquí una y mil veces, nosotros no tenemos hacha que amolar con nadie. Si el contrato no se está cumpliendo, pues perfecto, que se actúe a base de lo que está escrito. Pero lo que pasa es que lo que hemos visto en el camino es que hay una falta de interés en lograr un trabajo en equipo para la reconstrucción del sistema eléctrico. Así que en esa vista pública es muy importante establecer quién está diciendo la verdad. O sea, ¿quién dice la verdad? Luma, el gobierno central, o en este caso la Autoridad de Energía Eléctrica, no le está pagando lo que corresponde en el acuerdo, en el contrato para operar de manera correcta, o no lo está haciendo, porque hasta ahora toda la evidencia que ha surgido es que lo que ha dicho Luma es correcto. Hay una ineficiencia de la Autoridad de Energía Eléctrica en darle el dinero que necesita Luma para su operación. No está hablando de Luma para pagar los salarios, de Luma para operar, para lograr lo básico, ¿no? El mantenimiento de la línea, etcétera, 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 sin hablar del proceso más importante, que es la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico. Así que hablar más allá de si vamos a regresar a lo que era antes, ¿no? Una autoridad de energía eléctrica en control absoluto del Estado, que quebró, es que si lo que tenemos hoy, si los pasos que se están dando, las acciones que se están dando del Ejecutivo y de Luma, ¿quién está cumpliendo o no? Porque la realidad es que en esa lucha, en esa pelea entre el Estado y Luma, quien se está afectando somos tú y yo y el pueblo puertorriqueño. Así que, claro, y esa parte la entiendo claro. Lo que te quiero decir, cuando viene la creatividad, el burst de creatividad de los legisladores, y que uno como presidente ya ha tenido las conversaciones quizás con el mandatario o la mandataria de turno, y dice, si yo presento esto, va a ser contrario a lo que la gobernadora quizás está pendiente a presentar. Claro. O sea, esa dinámica de cómo, ante una creatividad, de un problema real, tú le dices al legislador, mira, o sea, cuánta información se comparte en cuanto a la estrategia que tiene ejecutivo y legislativo en los planes para mover el plan de gobierno, por ejemplo. Le dices al legislador, mira, eso es contrario al plan de gobierno, no lo podemos presentar así. Entonces, o de alguna manera, pues preséntalo, pero se queda ahí en primera lectura y no le asigno ni a comisión. O sea, esa es la dinámica que quiero saber, ese es el juego. Claro. De a puerta cerrada, ¿verdad? Se traza la estrategia de un presidente que tampoco quieres maltratar a los miembros de tu delegación, porque en algún momento los vas a necesitar también. No, y cuando es un mismo gobierno, ¿verdad? Te hablo por experiencia propia, cuando es un mismo gobierno, el viernes pasado estábamos hablando, cuando un ejemplo hubo una intención de interpelar a un funcionario de la administración. Correcto. Entonces, uno lo que trata en ese momento es hacer un balance de que no se afecte el Ejecutivo porque es de tu misma administración o rumbo al tratar de lograr una reelección política. Pero pasa que en el caso particular, Eddie, de Luma, está un poco complicado porque
claramente hay una agenda clara de tratar de justificar, porque hay un contrato y tú podrás modificar la ley todo lo que tú quieras y el Estado de Derecho, pero es prospectivo y el contrato se firmó primero. Y hay una cláusula constitucional, una disposición constitucional que tú no puedes legislar inclusive en menoscabo de obligaciones previamente contraídas. Correcto. Así el legislador tenga mucho rango de acción y mucho campo, mucha amplitud para legislar sobre lo que quiera. No, y la mejor intención de ayudar al Ejecutivo, que es su gobernante, y de su partido político. Lo que pasa es que en este caso particular, cuando tú citas una vista pública, en este caso, pues hermano, tiene que ser muy cuidadoso, porque el pueblo lo que va a aquilatar es si realmente tú quieres que salga la verdad sobre quién está fallando, o lo que quieres darle más herramientas o balas al Ejecutivo para justificar su acción. Entonces, al final del camino, ¿quién está protegiendo el interés público? ¿Quién lo está haciendo? Y me parece que, fíjate, en el caso del presidente de la Cámara, el presidente de la Cámara, claro, ha dicho claramente la intención de eliminar el contrato. Sacó Pepita esta semana y le dijo en cuanto a lo del inventario, y se fue y asumió la posición de Tomás también. Lo firma o lo veta, pero para acá no vuelve, le dijo a la gobernadora. Bueno, y ahí le dio una oportunidad de decir, mira, pues está bien, hay una promesa de campaña que no es, bueno, estamos cambiando el tema, pero la promesa de campaña no era... el aspecto que quiero traer es la posición del líder, del presidente del cuerpo, ante presentación y la creatividad de estos 50 y pico de seres adicionales o los 20 y pico en el Senado, ¿no? Correcto, pero en el caso de la Cámara, que no va a estar la vista pública de este tema, si bien es claro que el presidente ha seguido la línea de eliminar el contrato, ha sido muy cuidadoso en sus expresiones, porque al fin y al cabo, él quiere decirle a los electores de su partido, yo trabajo en equipo, pero en el caso de Tomás Chat y en el caso de Johnny Méndez, al final del camino han protegido mucho la integridad de la rama legislativa. De acuerdo. En el proceso de gobernar. Mira, Jaime, me queda un minuto. Si las conversaciones que tú y yo tenemos en el sitio de costumbre, en la mesa, llega Dani, el Machete Hernández, y las graba un día, y después las facilita por ahí, y sale lo que nosotros conversamos. Nosotros no somos legisladores, pero en el caso del legislador, ¿tiene una crítica o un nivel adicional, una vara distinta por ser legislador o legisladora? Bueno, lo que pasa es que en este caso particular, tú lo que estás viendo es el carácter de esa persona. Y en el caso que estamos hablando de esta senadora, que hizo todas estas expresiones desacertadas, la realidad es que ella ya tiene un patrón de acción que demuestra que no tiene el temperamento legislativo, ¿verdad? O sea, pero es que esas expresiones yo te las hice en privado. Yo no tenía ninguna expectativa de que eso se fuera a saber públicamente. Sí, Socolor, ¿de que tú me vas a dar una reprimenda o me vas a sancionar en el cuerpo? No, yo no creo que tenga una acción de llevar esto a la Comisión de Ética. No creo que lo tenga. Por lo que tú estás diciendo. Le va a crear un problema en otra instancia si en algún momento quiere alguna colaboración o con lo que dijo de la fortaleza también a nivel político. Como ella tiene un patrón en otras ocasiones de acciones que ponen entre ellos su carácter, si ella tiene un problema de credibilidad ante sus electores. Pero tú estás claro. Pero puede repercutir quizás entonces en que el puente o la carretera del kilómetro tal del municipio donde ella representa, entonces de momento no lleguen los chavitos o no le aprueben las legislaciones. Bueno, lo que pasa, un ejemplo, ¿no? En el caso de las expresiones que hace del alcalde de Aguada, que es un distrito que ella representa, es un alcalde muy importante en esa área, y ella es senadora de ahí. Sí, pero el alcalde está atento a lo que pase. Él es de Fortaleza, que no le filmen los proyectitos, Jaime. Traiciona el tiempo, pero hablamos la semana que viene. Estamos entrando al efecto político, pues claro. Un abrazo. Buen fin de semana. ¿Cómo no? Cuídate. Ayer se suscita un debate y un poco la noticia que estaba cubriendo con el buen amigo Jaime Perelló acerca de las expresiones de la senadora Karen Román,
que me parece que pues tiene ciertos problemas políticos, pero para propósitos de un problema ético no lo veo necesariamente. Y ayer se tomó gran parte de los turnos iniciales en la sesión ordinaria del Senado particularmente, y me parece que más allá de ¿verdad?, como ella originalmente se sienta o internamente, debo decir, o sea, de alguna manera en privado, pues todo el mundo tiene derecho a eso. De ahí a insultar a alguien deliberadamente, habiendo el elemento de publicidad que es integral en caso de que se vaya a sancionar esa conducta, pues verdaderamente no la veo, ¿verdad? Está el derecho de expresión consagrado en ambas constituciones. Y a esos efectos, pues hay también unas prácticas que no se permiten, que está restringido ese derecho, que es cuando haces insultos o lo que se llama las palabras con riña. Pero superado eso, todo el mundo tiene derecho de pensar como quiera, ¿verdad? Porque por eso ha costado sangre, sudor y sacrificio en las jurisdicciones democráticas. Pero vamos a ver qué nos tiene que decir el buen amigo y senador Adrián González y Costa, de la delegación del Partido Independentista, portavoz alterno de la delegación del Partido Independentista en el Senado de Puerto Rico. Buenos días, Adrián. Muy buenos días a ti, Eddie, y a todos los que nos escuchan. ¿Te cogiste un turnito para eso o dejaste pasar esa? No consumí ningún turno sobre eso. Yo creo que vi a Toledo, que va a estar ahorita con nosotros, pero quería saber tu opinión porque, pues, sancionar a alguien por lo que diga o piensa en un momento, o sea, ella no lo hizo desde el púlpito, no lo hizo desde la banca en su turno. Esto fue una conversación privada que se filtró. ¿Qué cabe ahí verdaderamente, Adrián, cuando, verdad, evidentemente ustedes han defendido mucho ese derecho de expresión a través del tiempo, desde el partido y desde las posturas que han tomado para propósitos de que a nadie haya una consecuencia nefasta o directa, negativa, por algo, por cómo piense o por lo que diga? Primero, el derecho es rogado. Quien entienda que debe haber alguna sanción o alguna acción disciplinaria contra la senadora tendría que presentar una querella ética. De acuerdo. Bajo juramento, exponiendo las razones por las cuales le faltó a sus obligaciones como senadora, habiendo tenido esas conversaciones y el contenido de las mismas, que en este caso deberían ser por el senador Eliezer Molina, o Javi o el alcalde. O el alcalde de Aguada, o el senador Luis Javier, o el propio presidente del Senado, porque lo acusa de tener una infiltrada. Oh, sí, esa parte no la escuché. Esa parte no la escuché. Okay. Sí. Ajá. Así que quien entienda que ella debe recibir una acción disciplinaria es quien debe llevar el asunto a la Comisión de Ética. Como bien tú indicas, hay un derecho a la libertad de expresión, ahí no hubo amenaza de muerte, ahí no está en peligro la seguridad ni la vida de nadie. Okay. Sí hubo expresiones de que lo que en inglés se llama hate speech contra el alcalde de Aguada, más allá, no usó un epíteto, pero nada más el tono se notó, ¿verdad? Sí. Y viniendo de una persona que se identifica con base de fe, pues también levanta otros planteamientos, pero eso para juzgar a alguien, pero no necesariamente hay una conducta ilegal, es a lo que quiero llegar, o reprobable éticamente. Es reprobable, es inmoral, pero de ahí a alguna ilegalidad, yo no veo, desde mi punto de vista. ¿Tu experiencia con esa senadora ha sido alguna? ¿Has tenido cruzado palabra en algún momento con ella? ¿Cómo ha sido tu dinámica? Poca, pero cordial, ni buena ni mala. O sea, no somos panas. Se dan los buenos días. No somos panas, pero tampoco me odia. Nunca me he dedicado un turno ni una conversación privada con su gente. Que tú sepas, porque sabe Dios si vienen otros audios distintos. Ajá. Sí, pero públicamente le ha dedicado turnos a otros compañeros. Ya. Así que no ha sido ni buena ni mala, cordial, con respeto mutuo. Ahora bien, yo creo que, por otro lado, ya hablando como adultos, como seres humanos, y saliéndonos del panorama senatorial, no le cuesta nada tampoco disculparse si hay eso es lo que yo pienso. Sí, una disculpa pública pudiera ser una cuasi elegante o semi elegante en esto. Sí, y cerramos el tema, pero como tampoco lo ha hecho, creo que entonces permite que siga creciendo la bola de humo. Porque, bueno, para empezar, no ha admitido que es la voz de ella, ¿verdad? Y estamos especulando que es ella. Ayer en las expresiones del presidente del Senado parecería ya
adjudicarlo, pero, ¿verdad? Todo el mundo lo adjudicó. Sí. Tiene unos abogados malísimos. Mira. Tiene unos abogados malísimos porque ella lo dijo, pero el video del alcalde de Arroyo es peor y los populares no han dicho nada. Yo, pero ¿y qué es esto? Dios mío, ya la digo, es difícil negarlo porque la voz es inconfundible, pero aún así me parece que sería la salida elegante. Sí. El alcalde de Aguada se sintió ofendido y no fue la intención de ella que... Oye, me parece que fue muy elegante él en sus expresiones en reacción a esto, ¿sabes? Pudo haberle hecho un slam down o verás lo que te va a pasar o qué sé yo, cualquier otra cosa, pero fue muy elegante. Pues ella tiene derecho a pensar como quiera y me parece que es un insulto que está fuera de lugar, pero pues, tú sabes, que no le ha presentado la querella, no ha hecho ninguna otra acción. Pero mira, Adrián, quería tu parecer en cuanto a eso, pero el presidente del Senado parece que tiene la solución para más de un problema a través del Puerto Rico Trust Fund y los nuevos ingresos que están por venir del arbitrio del RON para resolver el asunto de la policía, el asunto de las pensiones de los jubilados de energía eléctrica y también tenía ahí, que era lo otro que resolvía, lo del impuesto al inventario, que podía sacarse dinero de ahí, si la Junta lo permite, para resolver esas tres cosas mínimamente. ¿Qué te parece? Bueno, esas son recomendaciones que hace el presidente del Senado a la Junta para que la Junta la ¿Hay alguien más ofreciendo alternativas? Bueno, de hemos los ofrecido varias. ¿Cuántos? ¿79 legisladores son ahora? ¿80? Sí, no, yo he presentado, yo fui el primero que presentó alternativas para los municipios, pero como es del PIB, no le hacen caso. Y estuvimos hablando allí de esa medida y que le ha gustado a todo el mundo, pero parece que no le quieren dar paso, que es averiguar cómo crear un banco que se nutra de los fondos que actualmente reciben los municipios a través de las distintas fuentes de ingresos y cuán grande sería ese fondo y hasta cuándo vamos para atrás. pudiera ayudar. Explícame eso. Vamos para atrás. Yo presenté en febrero una resolución, fíjate, ni siquiera un proyecto de ley. Los municipios reciben recaudos a través del CRIM. De diversas patentes, diferentes cosas. Ajá. Patentes, IBU municipal y la cosa de la propiedad inmueble. Ajá. Exactamente. Eso lo recibe el CRIM y los divide y los envía a los municipios de acuerdo a la población que tienen. Esa es la fórmula. De acuerdo al recaudo. ¿Ah, sí? Yo pensaba que lo dividían. No. Por eso el presupuesto de San Juan, ese era el fondo de equiparación que ya no existe. Ese sí se hacía de acuerdo a la población que tuvieran. Sí, porque eso compensaba municipios donde la gente solo duerme pero no compra nada. Claro. Con el dinero que gastaron en el pueblo que trabajan, que echan gasolina, compran comida, pero no necesariamente donde viven. Claro, entiendo. Pero donde viven no gastan nada porque llegaron a dormir. Estas partidas que identifican son distintas y de acuerdo a lo que cada municipio le toque, pues el CRIM le envía para allá. Sí, porque el IBU municipal que se gasta en Comerío, pues se lo envían a Comerío y el que se gasta en Bayamón se lo envían a Bayamón. Que fue el litigio grande aquel hace unos años de la cuestión de los teléfonos celulares, ¿te acuerdas? Que todo iba a San Juan y a Guaynabo porque era donde estaba el headquarter de la compañía de teléfono celular y no necesariamente donde residía cada uno de los abonados. Superado eso, ¿qué es lo que el CRIM tiene esos chavos allá y tú estás proponiendo que se haga aquí? Algunos los tienen el CRIM, otros los tiene Hacienda, como el IBU. Las patentes las tienen los municipios directamente. Digo, y hay parte de ese dinero que va al repago de la deuda, que por el plan de ajuste automáticamente el exceso quizás después se pasa al municipio, pero lo primero que se recaude va para el plan de ajuste. Lo que nosotros proponemos es que se identifique un porcentaje de esas tres fuentes de ingresos de cada municipio. Que puede ser entre un 3 y un 10% dependiendo de la salud fiscal del municipio y con grande sea. Que igual, un 3% de esos ingresos, en el caso de San Juan, quizás es mucho más dinero que el 10% de esos ingresos. De Maricao, por ejemplo. Por ejemplo. Y crear un fondo común administrado por un banco público. Como ¿Tipo fideicomiso? Como fue el BGF. ¿Tipo fideicomiso quizás? ¿Se vaya nutriendo? No, un banco. Pero si quebró el Banco Gubernamental de Fomento, el Banco de Desarrollo Económico, mira lo que pasó también, que tienen un revolú ahí con los... Digo, y no tiene que ver con la actual Contralora, había pasado pero antes. Los municipios tampoco los que los quebraron. Pero precisamente cuando cierra el BGF es que los municipios empiezan a recibir cantazos. Sí. Pero si creamos un banco como el BGF solo para los municipios, con los ingresos de los municipios,
eso es una ventana que se abre para que los municipios tengan acceso a crédito de alguna forma para obra permanente. Que es a futuro, porque eso tomaría un ratito, me imagino, en lo que se nutre todo eso, ¿no? Sí, por lo menos un año, pero yo lo presenté en febrero del 2025. ¿Y eso no es una agencia de gobierno nueva, con más burocracia, con un departamento de finanzas, con un departamento de legales, con un departamento de contabilidad, recursos humanos, etcétera, etcétera? Pudiera tener esas divisiones, pero ¿cuál es la otra opción? Porque ahora digo yo, la premisa fue que nadie más ha presentado nada. Bueno, pues ahí está la propuesta del presidente del Senado, que es inicialmente mi pregunta, que ¿qué te parece? Todas son más impuestos. La mía es que son es con los impuestos que ya existen. El Trust Fund se nutre actualmente y la cosa del impuesto del ron lo subieron allá en Estados Unidos, que es de donde se paga del impuesto del exceso del impuesto, que le subieron 3 pesos a cada galón. No creamos el banco y con el impuesto del ron también bueno, se puede pasar para allá. Lo que yo te digo es que es otra estructura, ¿verdad? Gubernatorial con su andamiaje y su costo también de operación. Pero el banco, fíjate que nosotros damos 2 ejemplos. En Ponce y en Caguas ya existen bancos municipales para tareas muy específicas de Ponce y de Caguas. Ya. Si se reproducen esos bancos a nivel nacional, ya la rueda está inventada. Y la rueda está inventada, okay. Y esos pueblos que están al borde del colapso pudieran tener un respiro para recoger basura, para las amas de llave, para incluso nóminas, ¿sabes? Pero si no se sientan a hacer el estudio con el gobierno en vistas públicas, no vamos a saber nunca cómo se le puede dar forma a una entidad como esa que es necesaria. No solamente para salvar la salud fiscal. En una emergencia, los municipios no tienen a dónde ir que no sea FEMA. Y si Trump desaparece FEMA. Eso va a nutrir lo suficiente como los 30 millones que necesita anualmente el Fondo de Pensiones de los Policías, los 300 y pico de millones de lo que es el impuesto al inventario y la otra necesidad que identifica el presidente del Senado que pudiera venir a paliar eso también de alguna manera, a mitigarlo. ¿Te parece que sería suficiente para esas 3 necesidades inmediatas ser urgentes? A lo de las pensiones. Solamente el municipio de San Juan le inyectaría en una primera inyección a ese fondo 80 millones. Ok. Solo el municipio de San Juan. Y acuérdate que esa es la inyección de los ingresos. Cuando los municipios empiecen a tomar prestado y a repagar con intereses, los intereses van a ser ingresos que se van a sumar. Y esos 80 millones son recurrentes porque es un porcentaje del presupuesto anual, de los ingresos anuales. Cada año ese banco va a recibir dinero de los 78 municipios. Va a tener los intereses que están generando los repagos de los préstamos que le dieron a los mismos municipios. Una vez eso funcione, la banca privada puede invertir en ese banco y son más ingresos. Aproximadamente son... Adrián, son 3.15, aproximadamente 3.14 y piquito del impuesto al inventario, son 30 de la policía y la otra partida de los jubilados son... No, pero estás mezclando chinas con botellas. No, te voy a explicar por qué. Todavía no brega con las policías ni con los pensionados. Vuelvo atrás, son 300 de las pensiones, 3.15 del impuesto al inventario y 30 de la policía. Son 645 millones que identifica el presidente del Senado que se puede mitigar o de alguna manera sustituir, ¿verdad? Para no tener que haber impuestos nuevos ni ninguna otra cosa, que con lo que ya existe del Puerto Rico Trust Fund, así también como el aumento del impuesto al ron, se puede de alguna manera nutrir esto. Por eso te pregunto que si habías estudiado la cosa y ves si fuera suficiente o no para conseguir mínimamente esos 645 millones de pesos al año para esas 3 iniciativas. Honestamente no he analizado a fondo la propuesta del presidente del Senado. Sí leí el comunicado de prensa, pero eso, el comunicado dice lo que uno quiere que diga. Pero con toda honestidad tengo que decirte que tendría que sentarme a ver en qué consiste la propuesta específica para tener una opinión. Porque la idea de mínimamente lo de la policía era pasar los chavos de las tragamonedas. Y ahora, esta semana se aprobó el reglamento para que incauten las máquinas si no cumplen, si no pues se ponen en ley. Ahora, este año, después de que eso era ley desde el 2015 por allá. Pero, tú sabes, ahí están los policías esperando su retiro digno. Y no es para menos, como todos lo quieren tener. Mira, ¿cómo es que alguien se puede oponer
a que haya una notificación debida para que no me den una multa y poder estar informado y hacer lo que tengo que hacer, renovar mis marbetes y todo lo que... No todo el mundo maneja la tecnología, vivimos en un país envejecido de mis adultos mayores como yo. Y entonces, mano, un sellito, ¿cuánto puede costar un sellito, Adrián? Y entonces se opone el Departamento de Transportación y Obras Públicas para que cumplan con ellos mismos. ¿Cómo caramba explicamos eso al marciano? De que el mismo departamento se opone al cumplimiento y a una notificación para que cumplan en ley lo que te va a ayudar a ti porque es un recaudo para ellos mismos. Explícame eso. No tiene explicación, de verdad. A menos que ellos piensen que el sellito lo tienen que pagar de su bolsillo. Por ahí no va la veo cosa. otra explicación lógica, porque en todo caso, si el sello es económico, se le pasa no al consumidor, porque esto no es un producto, ¿verdad? Al ciudadano. Vengo dando la idea desde la semana pasada. Se le pasa ¿Cuántas al ciudadano. veces se ha cogido a la administración del seguro compulsorio, la ASCS, que es un componente de varios privados? Y esa gente a cada rato se hace una derrama de las pólizas que se pagaron y no hubo, ¿verdad? Hay un excedente. Coge ese excedente y manda a hacer el sellito. Como ellos hacen que te imprimen la licencia para que puedas ir a inspeccionar el carro y todo eso, como parte de ese servicio, obligas a la asociación de suscripción conjunta a que te den el sellito y lo pones al lado del malvete o abajo, qué sé yo, en algún sitio, cosa que le informe a ese conductor, a ese dueño de vehículo. Mira, te toca en enero, te toca en abril, te toca en julio, y lo identifica. Si vamos a hacer derramas para pagar otras cosas con ese excedente, ¿por qué no cogemos? ¿Cuánto puede costar un sello de eso para los conductores que existen en el país y tenerlos notificados y que cumplan con la ley, bendito sea? Hubo que legislar, Adrián, para enviar un mensaje de texto y un email para esta misma notificación. Ya eso es ley. Pero entonces no pueden pagar un freaking sello para ponérselo al carro y que pueda tener el conocimiento el conductor. Es que hay cosas que yo no me explico. Y esto es para los adultos mayores. Quizás el sello en el carro sea más caro por el material y la cosa. Y una carta por correo, que los adultos mayores son fieles a su correspondencia clásica. Pero, o sea, una carta a todo versus un sello. Cuando renuevas, que tengas el sellito ahí, que tengas la notificación, o sea, no sé. Por eso, son cosas básicas. Hay opciones, yo no creo que cueste hay tanto. opciones. Sí. Pero una carta por correo, tipo las postales que te envías del dentista, que te toca la limpieza. Ajá. O sea, si el dentista mío puede mandarme una postal diciendo, ya van 6 meses, saca tu cita, ¿cómo es que el de top no puede hacer eso? ¿Sabes? O por edad. Vamos entonces a filtrar la base de datos del DETOP, o como si fueras donante de órganos, que cuando renueves el malvete, tú marques en un encasillado si tú necesitas el recordatorio por otra vía que no sea el que no sea la digital, no. porque es que no todo el mundo maneja ni tan siquiera los mensajes de texto. Yo prefiero el mensaje de texto porque siempre tengo el celular encima. ¿Cuántos abogados tú conoces que todavía no miran su email? Que es la secretaria que maneja eso en su oficina. Vamos. Un montón. Tú sabes. No por tirarnos la... Un montón de gente que no chequea el buzón y las cartas se desbordan. También. Y un montón de gente que no lee los textos, solo los WhatsApp. O sea, hay de todo. Sí. Pero el DETOP debe darle esa opción, sobre todo a los adultos mayores, que no necesariamente dominan la tecnología, como bien indicaste, y ver cuánto cuesta. ¿Sabes? Calcular cuántos adultos mayores... Pero es que es la chapucería. Sí, o sea, ¿cuántos adultos mayores son titulares de carro? ¿Cuánto sería el potencial de tener que gastar en un sello? ¿Cuánto sería gastar en una carta sin sobre, con sobre? Mira, no cierres la puerta a la posibilidad. Definitivo. Mira, entre otras cosas, parece que el secretario de Desarrollo Económico te escuchó y está fiscalizando los decretos. Canceló unos cuantos y están viendo a ver quién cumple y quién no cumple. A ver, para quitárselo. Pero tiene que ser para los dos. El de los puertorriqueños que exportan servicios y también los residentes en la isla, que son menos. No, y todos los decretos. La verdad es que ha habido un problema de fiscalización eterno. Desde antes de que existiera la Ley 22, decretos e incentivos que otorgaba el gobierno, sobre todo a industrias, que estaban condicionados a que generaran cierta cantidad de empleo, cierta cantidad de ingresos. Sí. Eso nunca se fiscalizaba y era dinero que el gobierno deja de percibir. Eso ha sido una macacoa del PIB
desde que Rubén y Fernando eran senadores. De acuerdo, que de acuerdo. planteaban la fiscalización de los incentivos industriales, porque son entre el 0 y el 3% a cambio de 500 empleos. Los cogían, no pagaban, pero no se sabía. Y te desbarata a los municipios también, porque muchas veces le dan unos incentivos adicionales que el alcalde cuenta con esos chavitos. Digo, hay una actividad, ¿cómo se llama? Indirecta, que también se benefician, hay que medirla de cierta forma. Casi todos los incentivos del Código de Incentivos, que se supone que sea a través de Hacienda, incluyen siempre una coletilla de que, y en cuanto a patentes, pagarás X%, suele ser el 50%, que es, por ejemplo, la Ley 20. La Ley 20 tiene 90% de exención de patentes municipales en Vieques y Culebra y 60% en el resto del país. Pero la 20 es la de exportación de servicios, la del 22 es el de ciudadanos residentes. Sí, pero es un servicio que se está prestando afuera, que no tienes que generar ni un empleo, y como el municipio recupera. Pero nos vamos a quejar de ese también. No. Porque esos son más, son como 14,000, los ciudadanos residentes son 4,000 y pico. Entonces, yo creo que hay hipocresía en cuanto a eso, no tuya, sino de otra gente, pero cuando hablan estoy dando un ejemplo de cómo la ley estatal interviene con los municipios y los municipios ni se enteran. Esta semana se aprobó un proyecto en el Senado para darle un incentivo a las compañías que tengan puntos de recarga de vehículos eléctricos y a cualquier compañía que almacene energía renovable. Si tú tienes una compañía de molinos de viento o una finca de placas solares y almacenas más de 1 megavatio, pagas la mitad de la patente. Oye, le preguntaron a los alcaldes, ¿sabes cuánto pagaría? ¿Cuántos negocios hay allá proliferándose para estaciones de carga de carros eléctricos en los centros comerciales? ¿Cuánto pudiera pagar en patentes una finca solar de esas enormes que hay que se dedican a eso, a generar energía y venderla? Pues, el alcalde tiene que cargar el peso de cobrarle solo la mitad de la patente, solo la mitad de los arbitrios de construcción, solo la mitad de cualquier impuesto municipal. Y es que siempre van contra los municipios. Nosotros no tenemos ningún alcalde. A mí, yo no tengo ningún interés en esto. Al contrario, uno pudiera decir, allá ellos que son populares y PNP, pero es que no es así, porque los municipios vivimos gente de los 3 partidos. Esos decretos, Adrián, ¿aguantan un carguito adicional como se les ha puesto para las instituciones sin fines de lucro que bregan con la pobreza infantil? Y como me parece que hay otro cargo que tienen que pagar para renovar los decretos anualmente. Ustedes han sostenido que, por ejemplo, para la ley 154, esas compañías foráneas, lo que es el impuesto a las foráneas, aguantan un poquito más. O sea, se ha hablado hasta de un 10%. Eso pudiera resolver en estos momentos, en estas circunstancias particulares. Oye, el anuncio de hoy, los dos bancos principales han tenido, hay quiebras para todos lados, está bajando la gente el consumo, pero los depósitos están para tirar para arriba. Claro que aguanta uno más, ¿sabes? En la mayoría de los países... Creatividad legislativa viene. Mucho más del 10%. Vamos a meterle la horquilla enseguida a los decretohabientes. Nosotros planteamos un 10% porque todavía eso es competitivo y es dinero, son corporaciones que generan dinero en Puerto Rico, pero sus ganancias no se quedan en Puerto Rico. Así que si sus ganancias no se quedan en Puerto Rico, que nos dejen alguito acá, y alguito es hasta un 10, y todavía están pagando menos que lo que pudieran pagar en países que compiten con nosotros en términos del atractivo que es, ¿verdad? Atraer esa inversión extranjera. No es un castigo por venir a hacer negocios en Puerto Rico, al contrario, entre un 4 y un 10, bueno, nunca quisieron el 4. Ese 4% que existe, esa fue la propuesta tan criticada del PIB por 20 años, hasta que la administración de Fortuño tuvo que aprobarla y significa todavía un 20% de los ingresos del Departamento de Hacienda. Adrián. Y no se ha ido nadie, no se ha ido ninguna corporación. Gracias por estar con nosotros. Hablamos la semana que viene. Un abrazo. Senadora Adrián González Costa, de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño. Regresamos en breve con nuestro próximo invitado. Vaya también, como todos los viernes, el senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de lo Jurídico y de Gobierno del Senado de Puerto Rico. Y tenemos mucho que hablar con él, porque en estos días, ayer mismo, estuvo aquí el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes. Hablamos, senador, con él un ratito bastante extenso. Nos dejó saber de la información que trascendió a través de la vista que usted celebró y presidió
con el negociado de energía. Y hay mucho que hablar en cuanto a eso. Pero antes, ayer, bueno, le doy la bienvenida primero que nada, porque empecé saludos con el saludos, Eddie, saludos al público que nos está viendo y escuchando en la mañana de hoy. Gracias por la invitación. Mira, esa camisa no la había visto. Bueno, Senado contigo. Senado contigo. Vamos a, dicho sea de paso, esto es una iniciativa del presidente del Senado. Estoy buscando hace rato las siglas de él, a ver si aparecen ahí, pero no. No. Es una iniciativa del presidente del Senado. Estamos visitando los diferentes municipios, llevando el municipio a los pueblos, a la gente. Hoy vamos para Fajardo, ya estuvimos en Vega Alta, hemos estado en la calle. Sidra, sí. Y auspiciando una marca de camisas puertorriqueñas. Muchas de las putongas que tengo mías son de allí, de Costa Azul. Muy bien. En el Viejo San Juan y allí en la calle Loíza. Un abrazo para las chicas allá que siempre me tratan con mucho cariño. Mira, ayer se despeinó. No la peluca, la pollina, no es la peluca. Le vi tomando un turno en la sesión, en los turnos iniciales me parece que fue, con respecto a las expresiones de la senadora Karen Román, que he dicho, ¿verdad? Y no es porque la defienda, porque me parece que ella tiene problemas, más allá de las comunicaciones que hace y el problema que va a tener con Fortaleza por decir lo que dijo de la gobernadora, pero al final del día fue una conversación privada. Quizás en su oficina, quizás en un comité político, quizás en casa de alguien, que la filtró a alguien que estaba allí y que parece ser de su confianza, porque tú no vas a hablar así con gente que no sea de tu confianza, en un entorno donde tú piensas que no se va a filtrar. Y hay un elemento de publicidad que para propósitos de un caso de difamación civil extracontractual o para una sanción tendría que ser desde un micrófono, desde un podio, y tiene que darse ese elemento de publicidad porque tú lo haces con intención de dañar a alguien. Esta expresión, por más ruda que nos parezca, no tenía la intención de llegar a la persona de la cual se estaba hablando. Claro. Y si bien es algo que nos levanta banderas de una persona de base de fe, alegadamente, no es menos cierto que la hizo en la intimidad de unas personas en quien ella confiaba, que quizás no va a confiar más, pero algo parecido fue lo que usted dijo desde el podio ayer, desde su silla, desde su banca allá en el Senado. Sí, pues mira, yo te digo, yo no la tengo que defender, no es mi posición defenderla, realmente eso sí le corresponde a ella. Pero cuando uno mira el contexto, uno tiene que darse cuenta de varias cosas. Primero, hay peores cosas. Bueno, primero, ella no utilizó una sola palabra soez, ella no dijo nada que otras personas no hayan dicho en público, dicho sea de paso, allí mismo en el hemiciclo del Senado. Ella no utilizó un vocabulario que otros compañeros del Senado sí utilizan contra otra gente y lo hacen en público con sus cámaras prendidas. O sea, yo lo que no respeto. ¿Usted a alguien en particular? Claro, Eliezer Molina, claro que sí. Yo lo que no respeto. Seguro. Yo lo que no respeto es la hipocresía. Lo que no respeto es la hipocresía de esta indignación repentina que salió ayer de la alcaldesa de Loíza, del presidente de la Asociación de Alcaldes, de los mismos legisladores del Partido Popular, de los legisladores independientes, que cómo es posible. Pues mire, pero si usted dice 30,000 cosas peores y lo hace con las cámaras prendidas. Con el elemento de publicidad. Y lo hace con el elemento de publicidad, con la intención de agravar, con la intención de fastidiar. Claro que lo hace. O de convencer. Bueno, o de lo que sea. El punto es que... Él tiene razón a veces en las cosas que dice. A lo mejor el estilo no es... Pero ese no es el punto aquí hoy. El punto es que él prende una cámara, insulta con palabras soeces que a mí no me aceptarían ni una millonésima parte de ella. ¿Quién? Y la prensa no se indigna. Ese sector de la prensa que quiere inmolar a la compañera, que quiere cuestionarle sus expresiones, pero... Oye, yo emplacé a ese sector de la prensa el mismo día que el compañero insultó con palabras así de grandes a la policía de Puerto Rico. Yo le dije a la prensa que ignora lo que él hace, pero nos persigue a nosotros. Entren a sus redes, léanlo, acúsenlo. Ninguno ha levantado voz todavía. Los analistas estos que a cada rato se pasan hablando sandeces, ninguno ha levantado voz todavía. ¿Esto es comparable a lo contenido en el chat de Ricardo Rosselló que propendió a su renuncia? Pues honestamente yo ni conozco el contenido del chat. Yo sé que él renunció, pero nunca me aventuré. Hablaba de discapacitados, hablaba de los muertos de María. Digo, no era él solo, había otra gente ahí. Pero
ese factor es lo que dicen que creó la indignación que provocó el verano del 19. Yo no creo que sea así, pero le pongo usted la bola en la cancha. Pues no, honestamente no sé, yo no creo que son cosas comparables, yo pienso, no creo, porque la cuestión es que es la otra cara de la moneda. En cuanto a la sexualidad de alguien. Por un lado tú tienes la hipocresía de toda esa gente que ahora quiere reclamar tanta indignación y pedirle a ella que tiene. Hipocresía? Porque le están exigiendo a ella que pida disculpas por lo que ellos mismos hacen en público. Lo hacen constantemente. Yo les invité ayer. Busquen mis redes sociales lo que su gente me escribe a mí. Y no he visto a ninguno de ustedes decirle a ellos pídanle perdón al senador. Y no quiero que me pidan perdón. No necesito que me pidan perdón. ¿La hipocresía se manifiesta en medios de la prensa? Bueno, Eddie, pues por el amor de Cristo, eso es obvio. Claro. Cuando se dio el chat, yo me acuerdo, ¿verdad? Estaba en otra emisora y decía, a mí me gustaría que esa misma gente en la prensa que se indigna y oye, no es para menos porque las expresiones eran muy fuertes, no estoy diciendo que no, pero probablemente ese mismo periodista que está relatando la noticia o el editor que está allá en el periódico o en el medio de prensa que sea, que abra sus chats a ver si con sus amistades no se habla igual o peor. Y se son los mismos. Y ¿cómo se llama esto? Se memea, ¿verdad? Sí. Con los memes que tienen guardados ahí en el. Sí, del verbo memear. Memear, que es compartir memes. Ajá, exacto. Claro, estamos claros. Memes. Ahora, yo quiero resaltar. Yo me memeo. Tú claro. ¿Vosotros? Nada. ¿Qué más te puedo decir? Esa es complicada. Porque si vosotros memeáis. Bueno, el punto es que ese sector particular de la prensa que quiere ahora castigar y azotar con vara y con fuete, son los mismos que llegan las campañas e insultan a los candidatos, son los mismos que realmente causan dificultades que nosotros no podemos entender. Yo no las voy a aceptar. Tengo que ir a una pausa y le voy a hacer la misma pregunta que le hice ahorita al senador Adrián González en cuanto a recuerda que yo no tengo peluca. Pero desde el año 1900 se sigue sonrojando igual que como hacía en la escuela. Ahí sí. Senador, la propuesta de Tomás Rivera Chats para resolver varias cosas con el Puerto Rico Trust Fund y el impuesto del ron. Regresamos en breve. Estamos dialogando con el senador Ángel Toledo López. Y, senador, le preguntaba acerca de esta nueva propuesta de lo que es el Puerto Rico Trust Fund. Les soy honesto, yo consumo bastante noticias, pero yo no había oído de qué era eso. Pero parece que hay ahí suficiente dinero. Y estaba sacando aquí cuenta más o menos entre el impuesto al inventario, la cosa de la policía, de cuánto se le da a la policía o cuánto necesita para sufragar lo que es el retiro, que las máquinas tragamonedas no han podido lograr que se conecten y que salga lo que tiene que salir. Y también la cuestión de los pensionados, las pensiones de los jubilados de energía eléctrica. Dice el presidente del Senado que de ahí puede salir, no sé si completo o una porción. Ese dinero nuevo no es un impuesto nuevo que habría que poner porque paguemos. Me parece que sigue siendo dinero público y de algún lado sale. Eso no es un cofre por ahí escondido que nadie sabe de dónde salió ese dinero que lo encontraron hundido en alguna playa de Puerto Rico. Sí. No es un cofre escondido y lo que se está buscando es el cofre mágico de la loncherita. No, chico, por favor. A ver. Lo que se está buscando es precisamente atender las responsabilidades económicas de Puerto Rico sin que eso implique un golpe al bolsillo de nuestros ciudadanos. Claro que no. Aquí, mira, el Puerto Rico Trust Fund está, digamos, contenido en el 48 USC 790. Eso fue algo que impuso la Junta de Supervisión Fiscal, por lo que recuerdo. Sí, y recibe los fondos que recauda la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. CBP. Exactamente, por concepto de derechos e impuestos sobre mercancías que se importan o exportan desde Puerto Rico. Lo que sale de Puerto Rico para allá. ¿Importa o exporta? Sí. También lo que entra. Sí. Okay. Que es un tipo de arbitrio, entonces. Bueno, dice aquí, aduana retiene las cantidades necesarias para cubrir sus operaciones en la isla y el remanente, que asciende en promedio a 200 millones anuales, con años recientes superando dicha cuantía según información pública, se transfiere al Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo? Que con ese dinero se puedan atender unos asuntos, unos compromisos económicos de Puerto Rico, entre ellos lo que mencionabas de la policía, que se pueda atender la necesidad de los municipios, particularmente con el tema del impuesto al inventario, porque
yo lo que digo es que, mira, el buscar soluciones fuera de la caja que no impacten el bolsillo del ciudadano es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Cuando se discutió el proyecto de ley sobre el impuesto al inventario, lo que se pretendió con ese proyecto era traer a la mesa a las diferentes partes con interés para llegar a soluciones inmediatas sin tener que seguir pateando la lata hacia un futuro. Alternativas que puedan contemplarse y que no impliquen otro impacto al bolsillo del ciudadano. Por lo tanto, si tú estás encontrando estos fondos o estos bolsillos que muy bien pueden utilizarse para atender la situación económica, porque están disponibles y porque no están comprometidos, pues ciertamente no tienes que pasárselo al ciudadano. Ahora mismo, que una de las cosas que el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, está proponiendo, hay unos bolsillos que no están comprometidos que se pueden utilizar para pagar el asunto de energía eléctrica. Y cuando digo el asunto de energía eléctrica me refiero a las deudas de los pensionados de energía eléctrica. De manera que se pueda sacar de la factura que le está llegando todos los meses a los puertorriqueños y que no es justo para el puertorriqueño. Si tenemos ese bolsillo, ese dinero que está disponible, que no está comprometido y se puede utilizar sabiamente. Sin añadir un impuesto adicional. No, claro que no. Porque nadie se había dado cuenta de eso, senador. Pues porque a la gente no le gusta pensar fuera de la caja, a la gente no le gusta, yo lo digo con transparencia, leer es tan bueno, leer te abre las puertas a un mundo grande de posibilidades y alternativas, pero es que a la gente no le gusta leer, a la gente le gusta que las cosas le caigan encima de la palma de la mano y salir corriendo con eso. O sea, yo hago un reclamo con... ¿Eso incluye a algunos legisladores? Eso incluye a mucha gente, Eddie, eso incluye a mucha gente. Yo hago reclamos. Yo estoy preguntando. No, y yo contesto. Yo hago reclamos constantes cuando estamos a veces en debate en el hemiciclo y la minoría empieza a levantar unos señalamientos que claramente demuestran que no han leído ni siquiera el proyecto que están discutiendo. Y me remito al mismo proyecto, lo busco en mi pantalla y empiezo a leerles. Y digo, si ustedes leyeran, se dieran cuenta de lo que dice aquí. Es totalmente contrario a lo que ustedes están diciendo, el proyecto. Hay veces que han presentado eso ellos mismos, no se les olvida. Pues lamentablemente así es. ¿Votado a favor o en contra? Lamentablemente así mismo es. Y hemos tenido que levantar eso y claro, eso me gana el respeto de una gente, el odio de otras, pero pues para eso estamos aquí, para asegurarnos de que utilizamos la información como se tiene que utilizar, sin tergiversarla y sin agendas. El otro día con el buen amigo Jorge Colberg y Ferdinand estábamos haciendo el ejercicio porque trascendió que una sola cadena de supermercados, de las de aquí, en un solo supermercado, en esa línea de la factura de energía, pagaban $7,000 en uno de los supermercados. Esa cadena tiene entre 30 y 40 supermercados. Multiplica por 4 cadenas de supermercados que existen. Eso es si tú supermercados quieres, nada más. Si tú quieres. Industrialmente, senador. Claro. Farmacéuticas, todo lo que queda, que no quedan muchas, pero hay. Sin todavía meter el renglón residencial. Pues eso es. Se está levantando Claro. mucho más de los $25 millones que se requiere para el pago de esa pensión. Claro. ¿Dónde está el excedente? ¿Para dónde está yendo eso? Pues ¿A los 77 millones que le acaban de depositar a Luma? ¿O los otros 93 que vienen en camino? Porque la gobernadora dice que no se debe nada, senador. Bueno, los documentos que AFAF presentó al Tribunal Federal. Y cuando digo AFAF me refiero a la AFAF, Autoridad para la Administración Fiscal y Agencia. certifican que sí hay una deuda. Los mismos documentos que presentaron sus abogados certifican que sí hay una deuda. Por eso es que yo sigo reclamando. Yo no puedo tener a Luma diciendo una cosa, Energía Eléctrica diciendo otra, AFAF diciendo otra, porque es que necesitamos tener la verdad para poder trabajar con ella. Pero acomodaticiamente no se pueden decir unas cosas que impactan al pueblo, porque si tú quieres seguir estrangulando al comercio y estrangulando al ciudadano, haces esas cosas. Pero hay una certificación de deuda en ese documento. Tengo que pausar, pero cuando regresemos vamos a hablar de algo bonito. Yo creo que hay cosas que también están pasando chéveres en el país. Claro que sí. El que me comenta. Nación Z con el licenciado Eddie López. Sí, hay cosas buenas. Hay cosas buenas. ¿Tú no lo crees?
Pero claro, sí, el DEC está fiscalizando los decretos. Hay un montón de otras cosas adicionales. Muy bien, pues vamos a hablar. Así que vamos a hablar de eso también porque hay que hacer de justicia a esta administración que lleva 10 meses y 290 y pico de días. Esto es Nación Z con el licenciado Di López atrás. Le decía al senador Ángel Toledo López que hay noticias buenas también. Empezamos la semana diciendo que la desaceleración económica era una cosa devastadora, que hay industrias que no tienen, ¿verdad? Que están impactadas, que no estamos produciendo. ¿Cómo acá nos explicamos que hay sobre 200 millones de dólares por encima de los depósitos en los dos bancos principales? Esa es la noticia de hoy en la sección de negocios de los dos periódicos principales. Pues mira, Eddie, eso es bien simple porque ¿estamos o no estamos? Hay una gente que tiene una agenda que necesitan regar, que necesitan repartir, de que las cosas están mal, quieren repetirlas lo suficiente porque el público realmente, pues esa es la información a la que tiene acceso y la quieren repetir para que se les meta en la cabeza y crear caos. Yo te contaba que yo estoy en un chat involuntariamente, en el que me metieron en algún momento, y en ese chat, cuyo nombre no voy a decir, se pasan publicando personas que promueven el desarrollo económico de Puerto Rico, se pasan publicando cada mala noticia para crear este caos y este terror, que cuando tú lees tú dices, pero ¿ustedes realmente creen en el desarrollo económico de Puerto Rico? Pero si ustedes lo que hablan es de un desastre, claro, sin proveer alternativas ni nada por el estilo. Ese es el discurso que hace daño. Porque la gente, como no tiene la herramienta para corroborar esos datos, dicen, bueno, pues debe ser verdad. Pero mira lo que tú estás diciendo. Estamos hablando de 200. Por eso, no. Lo dicen los datos. Ajá. Estamos hablando de 200 millones de dólares por encima de lo esperado en depósito. Pues mire, por el amor de Cristo. Tú puedes esconder otras transacciones. Es como el crimen. Tú puedes esconder los asaltos y disfrazarlos de otra cosa, pero los muertos están ahí. Pues lo que estamos diciendo es que ahora, apuesta, ¿quién no habla de eso? Pues ese chat no habla de eso. A los que tienen agendas de crear caos, no hablan de eso. Esa productividad o esa aceleración tiene que ver con esta administración. Bueno, Eddie, tiene que ver con las gestiones que se están haciendo. Lo que dejó hecho la pasada. Pues puede ser una implicación de las buenas decisiones. ¿Es atribuible al PNP? ¿A que sí? Bueno, claro, es las buenas decisiones del anterior y cómo lo seguimos corriendo en el futuro. Gracias, senador. Gracias a ti, Eddie. Regresamos en breve, ya de estar el secretario de Asuntos Públicos con nosotros en unos minutos para hablarnos del repaso de la semana, de lo que ha acontecido, las políticas energéticas, estos nuevos retos que tiene la administración. ¿Se va a filmar o se veta? Pero para acá no me lo manden de nuevo, no me lo envíen para acá. Y los dos presidentes legislativos de acuerdo en eso. Así mismo los dos están de acuerdo. Ay, Cristo. Regresamos en breve. Llévatelo, Chero. Como todos los viernes, aquí con nosotros el secretario de Asuntos Públicos, el buen amigo y licenciado Irán Torres y Montalvo. Buenos días, Irán, bienvenido. Buenos días para ti, Eddie. Buenos días a los amigos Radio Escucha y los amigos que nos están viendo desde sus hogares. Vamos a empezar por algo chévere. Prueba superada. Está regresando el agua. Eso es así. Se arregló la avería. Tardaron unas 5 o 6 horas, un poquito más en lo que secaban el tubo porque no habían cerrado todas las válvulas. Estuvo con nosotros antes de ayer el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Ha mejorado muchísimo su esfuerzo de comunicación. Tiene una persona de medio season, tú sabes, y lo está llevando bien. Ha identificado otras figuras, el ingeniero que lo hablaba contigo, Ríos. Luis Ortiz. Que a nivel operacional. Y mano, tú no dejas de brillar por identificar personas buenas, con capacidades, alrededor tuyo. O sea, no es que te vayan a opacar ni nada. Todo lo contrario, demuestras liderato. Y la realidad es que Luis Reinaldo González Delgado ciertamente se pulió en esto y ¿verdad? Obviamente ha sido un tostón para los mismos alcaldes y todo lo demás. Pero dentro de todo se ha manejado bastante bien esta emergencia, a diferencia de otras hace unos meses. ¿Cómo lo ves? Pues mira, primero que nada me quito el sombrero y agradezco de todo corazón el trabajo que han estado haciendo las brigadas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados desde el pasado domingo hasta la madrugada de hoy. Sí. Lo que falta todavía por hacer, han estado trabajando en turnos de 8 horas, pero 24 horas, ¿verdad? Sin parar para poder atender esta avería, ¿verdad? Yo creo que la pudieron manejar como se suponía, como se debía, ¿verdad? Se hizo el trabajo y gracias a Dios pues ya está empezando, usted está próximo a comenzar a restablecerse el servicio. Uno quisiera que estas cosas no pasaran, pero estas averías pues son anomalías, ¿verdad? Y es falta de mantenimiento al final del día. Y fíjate que algo interesante que dijo, y lo dije al principio del programa,
es que él dice, y tiene mucha razón, esto es una tubería. Si tú lo arreglas por un lado, de momento va a venir más presión y puede que se rompa por otra. Y ese nivel de expectativa le deja saber a la gente, mira, trabajaron, lo hicieron el trabajo en el tiempo que dijeron, pero puede ocurrir algo más. Ya la gente se prepara y no baja la guardia. Y eso me parece que está carente en muchas situaciones, a veces en la gestión gubernamental de cualquier administración. Pero me parece que inclusive el abordar y anticipar que esas cosas pueden pasar por haber resuelto el tubo se te rompe en otro, pues un tubo viejo, se rompió por ahí. Y cuando le metas caliente la presión, puede explotar por otro lado también, eso puede pasar. Y el anticipar eso también me parece que fue una buena medida. Sí, pues mira, en el caso, profiláctica, como se llama. En el caso del agua, estas cosas pueden ocurrir. Yo creo que esta es la segunda ocasión en la historia, ¿verdad?, del superacueducto que tenemos una avería. Hace unos años había ocurrido una un tanto parecida. En esta ocasión pues fue un poco más complicada porque la localización donde ocurre la rotura era, ¿verdad?, un área que era húmeda, boscosa, hubo que limpiar, abrir camino, excavar. Bueno, excavar va a haber que hacerlo siempre porque los tubos siempre corren soterrados, pero fue un tanto complicado esa logística inicial, pero se pudo manejar igualmente, ¿verdad? Se establecieron oasis alrededor de todas las áreas afectadas. Yo estuve viendo los camiones, estuve viendo las personas ayer a hacer filas. Yo estuve en Puerto Nuevo anoche en la práctica de baloncesto de mi hijo y allá había un oasis, vi las personas haciendo fila, buscando agua, ¿verdad? Y se consagraron los alcaldes aquí, brother, se consagraron los alcaldes llevando lo que, ¿verdad? A confines quizás más remotos de lo que hace el aparato central. Y entonces en toda esta discusión de las finanzas de los alcaldes está bien curioso, ¿no? Y es bien relevante el que hayan metido mano con lo poco que tienen muchos de los alcaldes en este tipo de emergencias y situaciones que siempre van a ocurrir porque es que viven en una isla también y entonces la falta de mantenimiento y todas las otras circunstancias. No, sí, mira, yo soy de los que creo mucho en los municipios, ¿verdad? Que son esa primera línea de defensa, ¿verdad? En cuanto a lo que son los servicios que se le ofrecen a los ciudadanos, el mantenimiento de los parques, áreas verdes, recogido de la basura, policía municipal, amas de llaves, servicios de salud. Municipalizar más y centralizar menos. Yo honestamente, ¿verdad? Y eso es cosa mía porque fui legislador municipal por San Juan y conozco, y trabajé también en un momento dado como empleado municipal en San Juan, conozco estas estructuras de los municipios y la realidad es esa. Son esa primera línea de defensa, de mano amiga, de ayuda que busca el ciudadano en un momento de una emergencia, y ni hablar, ¿verdad?, como hemos tenido huracanes, tormentas y situaciones así, que son los municipios. Así que, obviamente, dentro de toda esta discusión, y que me estoy saliendo un poquito de tema, del impuesto al inventario, de los municipios que tienen asuntos presupuestarios, unos que van camino, ¿verdad?, potencialmente a estar con las finanzas en rojo, pues no podemos olvidarnos del rol que ellos tienen frente a la ciudadanía, los servicios que se ofrecen y que hay que asegurarle también que tengan esos presupuestos para ofrecer esos servicios. Consono con esto, y también es una situación que surge, lo denuncia el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, que hubo con el informe de Carlos Pesquera una situación que tiene que ver con la administración de servicios generales y unas compras o una exención de las compras. Entonces que hay unos procesos que lo lleva la Administración de Servicios Generales, hay unas entidades, unas agencias que están exentas y pueden llevar a cabo sus procesos competitivos, sus subastas, sus RFPs, lo que sea, y se les permite, pero dentro de los parámetros de servicios generales. Y parece que se levanta una situación, hay una arruguita que no queda del todo claro y provoca el que la directora de la Administración de Servicios Generales, la administradora, la licenciada Carla Mercado, que es el apellido de ella, tenga que enviar una carta clarificándole tanto al ingeniero Pesquera que hizo el informe como a la entidad de la Autoridad de Acueductos del Alcantarillado cómo deben llevar a cabo y conducir los procesos para cualquier tipo de compra de material o de gestión competitiva. ¿Dónde estamos en cuanto a eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué falló ahí? Pues mira, no he visto esa sección, ¿verdad?, del informe del ingeniero Carlos Pesquera, no sé exactamente, ¿verdad?, lo que está haciendo referencia al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, pero hay que entender, ¿verdad?, que esta estructura de ASG, cuando se ideó en un principio, era buscando centralizar las compras en el gobierno de Puerto Rico, y que no estuviesen todas las agencias comprando por separado, haciendo subastas por separado. Eso causaba, ¿verdad?, duplicidad de procesos, un poco más de burocracia. Ahora todo corre centralizado con la idea, correcto, con la idea de que entonces cuando usted necesite, si es una agencia de gobierno, algún tipo de producto, el que sea, desde cuestiones para su oficina, digamos, mobiliario, piezas para los vehículos de motor, que yo tuve que pasar por ese proceso. Pero el legislador entendió que hay cosas que sí tienen que ser estrictamente allí, pero hay entidades que por la naturaleza de su gestión y su dinámica, como el Departamento de Educación, ¿verdad?, tiene facultad para hacer algunos de los procesos que ellos tienen, particularmente lo que tiene que ver con las escuelas, pues corre por separado, y creo que hay otras
excepciones en la ley que le permiten a algunas agencias para salirse de esa estructura de ASG. Hay quienes entienden, ¿verdad?, que eso pues añade más burocracia, y quienes los defienden, ¿verdad?, es que dependería. Originalmente se quería meter ahí hasta los municipios para esas compras, para tener mayor visibilidad también. Y también abaratar en cierta medida costos, porque usted sabe entonces que los proveedores del gobierno que le van a ofrecer, ¿verdad?, el producto que usted está buscando, pues ya están registrados ahí. No es como que San Juan está comprando por un lado, Ponce por otro y Mayagüez por otro. De esto que ofrece de ordinario la administradora es las soluciones donde guardan a los muertos en medicina forense. Pues evidentemente nadie más compra eso, digo, qué sé yo, a lo mejor hacemos o allá el Departamento de Salud, pero las soluciones y las cosas que utiliza para la parafina, para todo eso en medicina forense, pues por la naturaleza de su gestión, pues más nadie la compra, pues dale, hazlo tú. Digo, tienes que seguir el proceso competitivo, requerir ¿cómo se llama? Cotizaciones o lo que sea, de la manera que lo vayan a hacer de acuerdo a la cuantía. Pero no hay nada que se haya detectado como una legalidad y simplemente es que el informe dice que se debe hacer unas compras y que no se deben hacer como el informe dice. O sea, me levanta bandera el que la licenciada preventivamente envíe ese anuncio o esa carta considerando que solamente es parte de un informe. Pero tendría que sentarme a ver el detalle específico de lo que ella está haciendo referencia, que aparece en el informe versus lo que ella alega en la carta. Yo lo que te puedo decir es que ASG, ¿verdad?, bajo la administración actual de la licenciada Mercado, está sumamente atenta a los procesos que se dan de las compras gubernamentales, y cuando surgen este tipo de discrepancias o debate público de cuál es el rol de ASG, de cómo el gobierno está manejando alguna compra particular, ella sale, ¿verdad?, públicamente lo aclara, ¿verdad?, lo explica para evitar de que tengamos algún tipo de señalamiento de detalle, y eso pues es parte de las funciones que tiene que hacer ASG para mantener esa transparencia en los procesos de las compraventas, ¿verdad?, o las compras que realiza el gobierno de Puerto Rico, para entonces no cometer los errores que vimos en el pasado, muchos años atrás, ¿verdad?, en cuanto al mal manejo de algunas subastas y procesos de compras en el gobierno. Vamos directo al hit parade de esta semana. Ya no son las escoltas, ahora estamos hablando del impuesto al inventario, que los dos presidentes legislativos han dicho, gobernadora, o lo firma o lo veta, pero para acá no lo envíe de nuevo, no hay reconsideración. La gobernadora pide a la sazón un análisis de impacto en cuestión de eliminarlo. Yo quería dejar claro una cosa. De lo que yo he leído del plan de gobierno del Partido Nuevo Progresista, ayer lo dice Tomás Rivera Chats, hablaba de sustitución y congelación. No hablaba en ningún momento de eliminación. Y el aspecto de eliminación se le incluyó al final del trámite legislativo, y te digo que yo lo he seguido porque yo trabajé en la redacción del proyecto original, que era de 30 páginas, era del representante Tony Soto. Sabes que fui, ¿verdad? Trabajé con ellos allá en la Comisión de Hacienda y contemplaba 5 años en vez de 3. Y lo del voluntario, que fuera voluntario o no, ¿verdad?, siempre estuvo ahí para no obligar a nadie, porque la realidad es que hay menos inventario, la gente está consumiendo menos, están consumiendo otras marcas, y no necesariamente es la misma realidad de los pasados 3 años cuando veníamos de la pandemia, todavía la gente con chavitos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Pero al final del día, la gobernadora se coloca en una posición complicada. Ayer hubo una reunión con los alcaldes, que no sé qué pasó con los alcaldes federados. Este fin de semana hay una actividad allá en Fajardo de los alcaldes federados, y evidentemente esto ya le habían dado un tumbe de 350, ahora este es de 314 y piquito. Estamos hablando de dinero, ¿verdad? Además de lo que eso garantiza del repago de la deuda. La Junta de Supervisión Fiscal no ha dicho nada. La gobernadora creo que le quedan 2 días o 3 hasta el lunes para firmarlo o vetarlo. ¿Por dónde vamos en cuanto a eso, licenciado? Pues mira, cuando llegó este proyecto aprobado a la Fortaleza, nuestra gobernadora pues pidiese tener ese espacio para poder conciliar, ¿verdad? Y consultar y poder escuchar a los alcaldes y a las diferentes partes envueltas en esta situación. Obviamente, pues aquí quienes han sido los propulsores de esta medida es el sector privado, las empresas, ¿verdad? Obviamente algunas, que necesitan algunas, porque no todas, ¿verdad?, se ven impactadas por este asunto. Comercio, ¿no? Del impuesto al inventario, porque si usted piensa en el colmadito de la esquina que vende salsa de tomate, arroz, habichuela, que son productos que son de constante turnover, se venden rápido, pues son productos que no pasan mucho tiempo en inventario y que no se pueden potencialmente someter a esta doble tributación de tener inventario guardado. Yo creo que el ejemplo más sencillo, para que la gente que nos esté escuchando nos entienda, usted piensa en el autopart, piezas de auto. A veces hay piezas de auto que las tienen en... Es que me pasa, ¿verdad? Porque yo pues... Sí, porque sabes por qué me soy estás fiebre, hablando no, pero porque también soy fiebre de los carros, ¿verdad? Y cuando he ido a comprar piezas para mis vehículos, a veces te dicen, pues miren, no problema, yo tengo la pieza, le llega en una semana, le llega en 3 días. Antes era next day. Antes era next day porque a veces la tienen en 7 a 10. Pero yo he visto mucho a la práctica que los tienen en un almacén centralizado, a pesar de que es un autopart de estos de que tienen muchas tiendas por ahí, y van y buscan el almacén centralizado en lugar de tener inventarios en su tienda, en San Juan, Bayamón, Guaynabo,
área metro usualmente. ¿Qué pasa en esas áreas? Que son las que, zonas industriales. No necesariamente. Zonas de libre comercio y eso también. se paga también. Correcto. Eso es como si lo tuvieras en el muelle con el barco afuera sin entrar a la bahía. Y hasta que no entre no paga. Pues para seguir con mi explicación, pues se están dando estos fenómenos. Ajá. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ellos no quieren darse, ¿verdad? O exponerse potencialmente a tener piezas almacenadas por mucho tiempo, que no las vendieron en el año 2025, pues luego en el 2026 tienes que pagar de nuevo ese impuesto al inventario. Esto obviamente, pues en cierta medida, a las empresas que más impacta son a las grandes, ¿verdad? Las ferreterías grandes o los supermercados grandes, ¿verdad? Que venden al por mayor, son los más impactados por esta doble tributación. ¿Y qué sucede? Ya nosotros pasamos por la experiencia del huracán María y la pandemia, donde hubieron interrupciones en el flujo de entrada de mercancía a través de los muelles y demás, y nos dimos cuenta de que comenzaron a escasear muchos productos en los supermercados y en las tiendas en Puerto Rico. Así que eso está desde la visión, ¿verdad? De los comercios. Del otro lado, pues están los municipios que reciben unos 300 millones aproximadamente como parte del impuesto al inventario. Como estamos hablando de esta congelación potencial por 3 años, esto significa que se estaría congelando en 300 millones. Es decir, que si usted pagó en el 2024, digamos, $100,000 de impuesto al inventario, pues eso va a continuar pagando en los años 26, 27 y 28 de manera fija, en lo que se identifican entonces algún otro tipo de mecanismo para llevarle esos fondos a los municipios que sustituya este impuesto y entonces quedaría eventualmente eliminado. Pues la gobernadora primero que nada le pidió un análisis tanto a Gerencia y Presupuesto como a Hacienda para poder... ¿A nadie se le ocurrió pedir esto antes, licenciado? Bueno, es que la medida original daba 5 años, daba un poco más de tiempo. Ahora con esta versión que lo baja a 3 años, ¿alguien le hizo una maldad en el trámite legislativo a la gobernadora? Porque bueno, por mucho que lo agradeciera cuando se aprobó, la realidad es que lo que fue allí Gaby Hernández, Reinaldo Paniagua y tantos otros, no era eso, no era la eliminación, era la sustitución. En todo momento se hablaba de la sustitución porque se considera una partida importante. Entonces, cuando tú hablas de eliminación en el año previo a la campaña, complicadito. Es complicado. Yo no recuerdo exactamente cómo se llega a este consenso de los 5 años cuando se estuvo trabajando en el proceso de la plataforma, pero como bien mencionó en un momento dado el presidente del Senado, que fuese 5 años. Que fuese 5 años. 5 años para que se diera eventualmente una eliminación. La eliminación, sustitución es lo mismo porque a fin de cuentas tienes que traer alguna otra fuente sustitución es sustitución, eliminación es que lo recibe y ahora no lo recibe. Pero eso, sustitución con alguna otra fuente de ingreso para los municipios, es lo que me refiero. Pero para efectos de la eliminación del impuesto al inventario, pues obviamente lo que busca es eso, que eventualmente no tengamos que estar pagando. Nosotros le dedicamos una semana a los candidatos a gobernador. Le dedicamos otra semana a los candidatos a comisionados residentes. Le dedicamos una semana a la alcaldía de San Juan, aquí, desde este foro. Les dimos 4 horas. Nosotros nos entramos en cada uno de los aspectos de los planes de gobierno de todos los partidos. Allí decía sustitución. Alguien le hizo una maldad a la gobernadora a última hora y le metieron le bajaron de 5 a 3 y encima de eso, o sea, los mismos alcaldes los están diciendo, federados y asociados. O sea, ¿dónde está aquí la situación? En términos de que esto le crea un problema político al Partido Nuevo Progresista, que no necesariamente tiene que ver con la operación, pero sí, a Alejandro García Padilla, cuando hizo algo que le pidió, o cuando no hizo algo que le pidió la alcaldesa Yulín, ella reunió a sus legisladores de distrito y a unos adicionales y le descarrilaron todas las políticas a Alejandro García Padilla de ahí al fin de su mandato. ¿Eso pudiera pasar aquí? No, yo no anticipo que eso ocurra, ¿verdad? En esta administración. No están molestos. Es que la relación, ¿verdad?, entre el Partido No Progresista y eso, pues, me estoy saliendo un poquito de mi rol como secretario de Asuntos Públicos, históricamente es distinta. Es que va a incidir en las políticas públicas. Se puede diferir, ¿verdad? Y lo hemos visto en el pasado, quizás con nombramientos, donde hubo diferencias con los cuerpos legislativos y eso no fue, ¿verdad? Estamos muy temprano en el cuatrenio para esas diferencias políticas. Para que más adelante luego se pudiera trabajar en equipo para otras medidas legislativas y otros asuntos programáticos. Obviamente estamos en una medida ¿verdad?, que quizás para el ciudadano de a pie no es de la mayor relevancia, pero para el sector comercial y para los municipios, ¿verdad?, estamos hablando de 300 y un poquito más millones de dólares de impacto. Así que cuando usted divide eso a nivel de cada uno de los municipios, estamos hablando de potencialmente los fondos para pagar el recogido de la basura
o mantenimiento de áreas verdes, o el programa de amas de llave, o pago de nómina de algunos empleados. Así que puede tener un impacto directo más allá sumamente alto. Y más allá de la garantía que existe para el repago de la deuda que está en el plan de ajuste. Eso es así. Eso es intocable, eso es casi como la Biblia. Eso es así. Así que tenemos unos renglones que se podrían ver muy afectados. Cuando vengan esos otros proyectos y de momento la gobernadora quiera que subirle el canon a las casas de la Palguera. No, que eso se está discutiendo ahora. Se está discutiendo en la legislatura. Y necesita que los legisladores de distrito y venga el alcalde y diga, mira, nos quitaron chavitos del municipio que tú representas. Yo creo que lo más positivo, eso pasa, licenciado. Sí, pero lo más positivo que estamos viendo hasta ahora es que nuestra gobernadora todavía tiene ese oído, ¿verdad? Directo, en una conexión directa y ese diálogo con las partes envueltas. Hubo una reunión ayer con los alcaldes federados. Yo sé que de ahí van a salir, ¿verdad?, unos asuntos sumamente positivos, y ya yo creo que falta poquito. Veremos próximamente en estos días ya con la gobernadora expresarse sobre esta materia. Eventualmente pues saldrá una propuesta más concreta de cómo se van a sustituir estos ingresos que tanto necesitan los municipios y estas fuentes de repago para estos otros pagos y compromisos que salen del impuesto al inventario. Así que es el abogado litigante, sigue siendo, a pesar de la función que está desempeñando, y fue secretario del DACO. Citada a deposición la actual secretaria del DACO en el pleito que está llevando como representante legal en favor de los consumidores, para ver si hay colusión, si se pusieron de acuerdo en Fortaleza para de mala fe sacar a patá a Luma y terminar con su contrato. ¿Cómo ven eso? Mira, hay esa colusión, hay ese acuerdo para nada, ¿verdad? De diferentes sectores para demonizar a Luma y sacarlo. El Departamento de Asuntos del Consumidor está siguiendo su rol, que es defender a los consumidores en Puerto Rico, y como parte de todas las cosas que se hacen en el DACO, y eso te lo puedo dar, ¿verdad? Pero la secretaria debe haberle consultado, gobernadora, voy a hacer esto. Con conocimiento, porque fui secretario del departamento. La realidad es que DACO pues escogió dar la pelea por los consumidores en ese foro en contra de Luma por los daños a los... Fortaleza, ¿sí o no? Yo pensaría que sí. Bueno, este tipo de pleito que se está dando y pleitos de clase, ¿verdad? Son asuntos que se manejan bajo la jurisdicción del Departamento de Asuntos del Consumidor. No tiene que estar pidiendo permiso, ¿verdad? Esto no es un proceso esto no es un proceso centralizado, ¿verdad? Y los jefes de agencia tienen conocimiento, ¿verdad?, para manejar las agencias que tienen. Por eso es que están ahí, así que ella toma su determinación, hacer lo que tenga que hacer. Y claro, en algún momento dado nos enteramos o se nos notifica, pero esa cuestión de que hay que pedir permiso o toda esta conspiración, eso no funciona de esa manera. Esa notificación, no ese permiso, ¿implicaría que hay algo ilegal y que se está prestando para montarle el expediente con mala fe? No, para nada. DACO está cumpliendo su rol. Ese es el trabajo que tiene que hacer, defender a los consumidores. Y yo creo que nuestra secretaria está haciendo un excelente trabajo en ese rol, y esperemos, ¿verdad?, que eventualmente pues logre prevalecer en este pleito en contra de Luma, que es otro de los flancos por donde el gobierno está dando la pelea. Para ver si hubo esas reuniones de maldad. La descalificaría ella como abogada principal del caso, que lo está haciendo tanto a nivel federal como a nivel del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero esas son estrategias de los abogados de Luma para tratar de hacer el proceso más largo y más tedioso y más burocrático. Así que pues nada, yo creo que nosotros como gobierno vamos a seguir dando la pelea. DACO la está dando el SAL de Energía, la está dando la gobernadora, y vamos firmes en este compromiso de que Luma se tiene que ir. Procesalmente, el haber sido el que sea depuesta como testigo para esos propósitos de ser abogada de la parte. Esa determinación la tomará, ¿verdad?, el juez que está adjudicando este caso. Esos son planteamientos y estrategias legales de las partes en esta controversia que está viva y está en los tribunales. Ella ha dicho que no tiene mucho más recursos, que ella misma va a llevar el pleito. Bueno, es que las agencias, la realidad es que hay agencias que están, ¿verdad?, en una situación precaria desde una perspectiva de presupuesto. Yo pienso que no le inhabilita. Pero que el proceso se dé. Porque yo creo que ella está dando la pelea. Esa deposición es para otros propósitos. Si tú me dijeras que es que ella está citada para probar los incumplimientos o lo que sea, pues ahí es algo material de que se está litigando. Pero esto no necesariamente, hay un aspecto de si hay mala fe y de si hay un muñequito montado para sacarlos del medio, pero no necesariamente, a mi juicio, en derecho, la incapacita para ella seguir siendo la abogada del caso. Yo creo que concurro contigo en parte, pero veremos a ver entonces cómo eventualmente se resuelve esto en los tribunales. Por aquí lo más importante es que el compromiso de nuestro gobierno, nuestra gobernadora Jennifer González, es seguir trabajando para sacar a Luma de Puerto Rico. Luma nos ha salido limón, yo creo que con todos los incumplimientos y lo malo, ¿verdad?, mal trabajo que están haciendo, no han usado los fondos federales, no han podido manejar el corte de la vegetación, el servicio no sirve, no se atienden las emergencias. Yo creo que ya están las bases sentadas para sacarlos de aquí. Licenciado, ¿hay manos limpias al otro lado? Porque si no hay manos limpias al otro lado,
Está complicado. Nosotros estamos trabajando para sacar a Luma. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico está claro en eso. Esa es la meta, esa es la misión y ya estamos llegando, ¿verdad? A la parte final de esta batalla y espero que antes de que se acabe este año se vean resultados más efectivos. De limpiar ahora, haciendo los desembolsos correspondientes a última hora, en las últimas horas. Está bien. Esa pregunta deja ser alzar. Hablamos la semana que viene. Esta es la 100Z con el licenciado Eddie López.